Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? 10 de la mañana, 10 minutos en toda la República Argentina. Hasta las 12 estaremos acá haciendo el pase en el destape con toda la información, con todo el análisis y esta verdadera mesaza de periodistas con Fero Soriano. Fero, buen día. Buen día, con Nico. Cande Boto, buen día Cande, Muy buenos con días. Fer Siveira, ¿qué tal? Buen día, Fer? ¿cómo le va? ¿Cómo están? Bien, sorprendido por esta, la verdad que estoy... La revelación de Dolido. la vida sentimental de... Te habías ilusionado, ¿no, Me había Fer? ilusionado, sí, pensé que era todo cierto. ¿Quién lo habrá creído de verdad? Nadie. Esa es mi pregunta. Ah. Pero bueno. Ya verlos dar un beso te dabas cuenta que Estaba- no podía ser real. estaba Pero- complicado. Más lengua, Javier le decía, más lengua, si no, no se cree. Más allá de eso, en todo caso, la pregunta es por qué ahora estas cosas empiezan a decir en televisión y antes no. Me parece que políticamente hablando es más conducente. En todo caso, ¿Y cuál sería tu respuesta? que las encuestas que dicen que Milei es inmensamente popular no son fidedignas. Bien. Pero bueno. No, hay un tema, ayer lo hablábamos en Paro y Zanahoria, hasta ahora con la Secretaria de Turismo se fueron como 100 funcionarios, ¿no? 100 funcionarios, así Hasta es. ahora no habló ninguno. Prácticamente no. Prácticamente Ese no. es un Hubo indicio. alguno que amagó con salir a hablar y rápidamente... Ese es un indicio, yo creo que el día que empiecen a hablar va a ser el día que entre en un declive de gobierno. Hasta ahora, los que se fueron hay una expectativa, por ahí en algún momento me vuelven a llamar. Supongo. No sé. O algún Pose no creo conchavo. que Sí, lo vuelvan a claro. llamar o de la Torre que se fue mal. Pero ante un de gobierno Capital. que tiene poder, te quedas callado. Sí, el primer año, ¿no? Uno se cuida. Cuando empiecen a hablar todos, va a ser diferente, ¿no? Es que hay un gran hagamos de cuenta que, ¿no? Un gran fingir demencia que en algún momento tiene que encontrar un límite, me da la Sí, sensación. creo que como dice Fer, todavía estamos en el periodo de gracia que se le concede a casi todos los gobiernos y más en una situación como esta, ¿no? Pero en general después de las legislativas empieza, antes de las legislativas quizás en la campaña empieza a picarse un poco, ¿no? Sí, A aparte recordemos que a tensionarse. muchos funcionarios que se fueron los acusaron de cosas. Lo fueron mal, sí, claro, por supuesto. Bueno, a Pose, a los de la Torre que dijeron que, bueno, habían hecho contratos por afuera, cuestiones... Sí. ¿Sí hablan? Por ahí, más allá del periodo de gracia, tiene que ver con que no hay otro polo que esté concentrando, ¿no? Porque si hubiese otro polo concentrando, por ahí tendrían algún incentivo de empezar a hablar y ventilar. A lo mejor en el hecho de que los medios ya hablen de algunas cosas que antes no hablaban, también tiene que ver el hecho de que la relación con Mauricio Macri parece haber ya pasado un punto de no retorno y sabemos que la influencia de Macri en los medios tradicionales, como sigue teniéndola también en una parte del Poder Judicial de la ciudad y nacional, es muy importante. Y ahí me imagino que el rigor lo va a empezar a sentir más el gobierno toda vez que Macri siga profundizando. Y la verdad es que, y ya con esto podemos meternos ya un poco en el año electoral, lo comentaba recién hace un ratito con Beldic en el pase antes del pase, pero ahora lo podemos compartir, sobre todo con vos, prepase. Fer. El gobierno, por decir, quienes arman políticamente para el gobierno, que son Karina Milei y Santiago Caputo, están convencidos ya a esta altura del partido de que 2025 es el año para terminar con Mauricio Macri. Para que el liderazgo de Mauricio Macri dentro de la derecha argentina pase a retiro y quede Milei como el único jefe de todo ese espacio. Algo que ellos ven pudo hacer Donald Trump, que entró muy resistido por el establishment del Partido Republicano de Estados Unidos y terminó prácticamente cooptándolo. ¿Qué pasó con Bolsonaro? Que llegó muy resistido por una parte del establishment brasileño y terminó siendo el único jefe de toda la derecha brasileña. Y Milei pretende lo mismo en este país y para eso tiene que sacarse de encima a Mauricio Macri, que es la otra persona que tiene credenciales para disputarles el liderazgo. Macri decidió desdoblar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires pensando que de esa forma ponía en un aprieto a Milei, o los obligaba en todo caso a negociar. ¿Por qué a negociar? Porque Macri sabe que si va a una elección contra la Libertad Avanza y no gana, y hoy en día ninguna encuesta le muestra que puede llegar a ganar, eso va a terminar precipitando ese pase a retiro, con lo cual, si él logra forzar una negociación, puede mostrar el fruto de esa negociación como un acuerdo y no como una derrota,
y seguir persistiendo en esa sobrevida a la espera de que Milei se debilite o él esté en otras condiciones para disputar ese liderazgo. En ese sentido, el PRO y la Libertad Avanza tienen, como en esas películas de Tarantino, que donde quedan dos tipos apuntándose el uno al otro, tienen dos armas, que son la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En la Libertad Avanza, en la Ciudad de Buenos Aires, la Libertad Avanza le dice a Macri, vos tenés que arreglar con nosotros, porque si vamos separados te ganamos y te retiramos. Y en la provincia de Buenos Aires, Macri le dice a la Libertad Avanza, vos tenés que arreglar con nosotros, porque si vamos separados, el peronismo nos gana. Esa es la situación hasta ahora. La novedad es que el gobierno va a avanzar en la eliminación de las PASO, no tanto para ahorrarse 500 palos o por algún otro motivo, sino porque si se eliminan las PASO se corre el calendario electoral nacional y el cierre de listas para las elecciones de octubre, para las elecciones nacionales, queda después de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que dicen en la Casa Rosada es, si el PRO sale segundo o tercero en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones porteñas, no va a haber nadie que quiera ir con Macri en la boleta en octubre. Van a venir todos a hacer fila para estar en la boleta de la Libertad Avanza y la boleta del PRO va a quedar vacante. A lo mejor ni siquiera se presentan. Así de optimistas son en la Casa Rosada. Con lo cual Macri está arrinconado de alguna manera y podemos llegar a empezar a ver a través de los medios que Macri suele utilizar, que no son quizás los más santos, pero algún tipo de respuesta. Difícil ver un escorpión arrinconado, ¿no? Es complicado. Complicado, empiezan con los aguijonazos para todos lados. Es que ese éxodo que imagina el gobierno ya empezó a ocurrir, ¿no? No solo de votantes, sino de dirigentes. Empezamos con Patricia Bullrich y todos los diputados y distintos tipos de legisladores, tanto en la provincia como en la ciudad, que responden al sector de Patricia Bullrich, a ese armado, sino que hoy en día, ¿quién está alineado con Macri? Hay como una cosa oscilante, ¿no? El tema Ritondo, por ejemplo, que salió Milei a defenderlo en público, diciendo que venga para acá también. Y ahí no hubo problema de que si tuviera causas o irregularidades o todo eso. Con lo cual Macri va quedando cada vez más aislado. Mirá, a mí el otro día hablaba con alguien del PRO y me decía esto. Ritondo va a ser candidato o a hacer campaña por un candidato de la Libertad Avanza, no por el PRO. Santilli va a ser candidato o va a hacer campaña por un candidato de la Libertad Avanza, no por el PRO. Bullrich va a ser campaña o ser candidata por la Libertad Avanza, no por el PRO. Soledad Acuña, una de las piezas fuertes en la Ciudad de Buenos Aires, la Libertad Avanza, no PRO. Kravitz también. Es decir, uno empieza a pensar quiénes son los dirigentes de relieve que le quedan a Macri para completar una boleta. Vos necesitás, digamos... Y la verdad es que va a aparecer Darío Nieto, van a aparecer figuras de recambio. Sí, Vidal, que tiene Vidal. Sí, pero Vidal si va candidata, ¿no?, a la Ciudad de Buenos Aires y sale segundo o tercera, ya se puede ir despidiendo de lo poco que le queda a su carrera política. Hay que ver ahí qué hace. Macri en otro momento tenía un montón de cartas para jugar. Ahora tengo entendido que va a ir a buscar las cartas por afuera de la política, justamente porque dentro de la política se está quedando Córdoba, solo. Por ejemplo, Luis Juez también. Ya arregló con Milei, ¿no? Sí. Y hasta el jefe del PRO en Córdoba, que es Agos Carreño, no es parte del bloque del PRO en diputados y es muy crítico de Mauricio Macri y de la conducción del PRO en Córdoba. Hay un vacío importante que se está haciendo. Está orejeando, sí, más que nada por ese porte de yo soy un tipo poderoso que sigue manteniendo Macri, pero en el gobierno saben que es pura espuma, que no es real y obran en consecuencia, ¿no? Me parece que Santiago Caputo es el que más sabe sobre eso y lo tiene calado al asunto, ¿no? Así es. Ahí ellos tienen que evaluar si les conviene tenerlo adentro o les conviene tenerlo afuera, ¿no? Me parece que ese es el punto final. Yo creo que como ellos efectivamente piensan, y lo están marcando casi todas las encuestas, salvo en la ciudad de Buenos Aires, donde el PRO mantiene cierto caudal, sí, en el resto del país es casi simbólico. Y también se ve fuerte en el tema de los gobernadores, ¿no? Frigerio hoy está más cerca de Milei que de Macri, por ejemplo. Ignacio Torre, que al principio parecía el gobernador más rebelde contra el gobierno, hoy está también más cerca del gobierno. O sea que ese PRO ya prácticamente dejó de existir, ¿no? Sí. Eso quitarle el radicalismo y la coalición cívica, que eran parte también de la mayoría que acompañó a Macri durante 4 años de gobierno y después 4 de oposición,
y también están haciendo caminos separados. Sí, bueno, la reunión del otro día con los 13 diputados radicales fue más que clara, ¿no? Que hay un sector de radicalismo que claramente también se está acercando a la Libertad Avanza. Tienen recontrapuesta la peluca. Con esa idea de que en el centro no hay nada. Y ese es el tema, ¿no? Que se va a discutir, otro de los temas que se va a discutir en la elección que viene, si en el centro efectivamente no hay nada, porque hay algo que está quedando, que no es ni kirchnerismo, ni la Libertad Avanza, ¿no? El espacio de Lustó, el espacio de Larreta, algún que otro partido provincial, la coalición cívica de Carrió. ¿Hay espacio para algo ahí intermedio? Bueno, esa va a ser una de las incógnitas, ¿no? Porque en algunos distritos pueden llegar a tener cierto caudal. En capital, en provincia, pueden llegar a tener. La pregunta también es para qué, porque si es presentarse en algunos distritos para juntar un bloque de 10 y ser el que negocia las leyes... Sí. Sí, puede llegar a ser muy provechoso para ellos. ¿Cuántos viven de eso? Bueno, Carrió ha vivido de eso toda su vida, ¿no? Así es. Pero el país va por mal camino, si ese va a ser el... Con el discurso republicano, porque en este caso, el discurso republicano es un poco más creíble de este sector. Que Macri, como puso en su último tuit, cuando Milei le planteó el acuerdo, vuelva a ese discurso republicano, no es creíble, ¿no? Pero Macri tampoco tiene con qué exigirle discurso republicano a nadie. Claro, el problema de Macri es que también se quedó sin posicionamiento político, porque ¿qué es el diferente a Milei? Es que él le hubiera gustado hacer lo que está haciendo Milei y en su momento sintió que no podía, que no tenía el plafón para hacerlo. Pero Macri se parece mucho más a Milei que al Macri que fue presidente. Está anclado en esa famosa frase de él, lo mismo pero más rápido, ¿no? Sí. Si ganara las elecciones y volviera a competir, haría lo mismo pero más rápido. Sí. Porque aparte él tampoco, no puede, discúlpame, No, lo último que te digo. Él no puede decir yo soy lo mismo, pero con instituciones fuertes o con república. Un tipo que Buenos utilizó modales. los servicios de inteligencia para espiar a... Metió a jueces de la Corte por decreto. Por eso, es un chango. No, lo que Terminó te iba- defalteando la deuda en pesos. Lo que les iba a preguntar es, todo el escenario que ustedes plantean avisora un acuerdo. Un acuerdo con el despoder de los primos Macri en todo caso. Una capitulación. Una en todo capitulación. Ahora, o es eso, o es el último, y acá voy a parafrasear a Cis, o es la última jugada del ángel exterminador, que uno no sabe con qué se puede encontrar, ¿no? Digo, si se juega todo por el todo, esto que decíamos un escorpión, o alguien ponía en el chat, un gato arrinconado, ¿qué se puede esperar de ese último atisbo de sostener poder? caso. Va a ser una campaña picante. Sí, si se da en esos términos. Sí, yo estoy planteando un escenario por ahora ficticio, ¿no? Digo, pero o capitula Macri o sale por arriba. Si sale por arriba, ¿qué no podemos esperar? Claro, sí, se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Porque se supone que algún blockbuster tiene, como dice siempre Murano. Es difícil, ya no se ve un acuerdo a nivel partidario, eso está claro que eso no va a suceder, y Macri está pidiendo, dame un negocio, ¿no? Sí. Dame la SAD, dame la Ofrecer hidrovía. algo para que no parezca que en realidad me estoy rindiendo, sino que estoy recibiendo algo a cambio. Habrá que ver. Y hasta ahora no se lo están No, dando. nada, ni un vaso de agua. Nada. Ni un vaso de agua. Che, vengan a YouTube, los estamos leyendo. En un rato vamos a comentar algunos de los mensajes que nos llegan. Pero esto es importante porque ayer circuló mucho una noticia falsa respecto al ARCA, a la ex AFIP, que preocupó a mucha gente porque hablaba de controles en transferencias de montos muy bajos. Sí. Entonces mucha gente sintió que le tocaba, que a través de su billetera virtual, a través de su cuenta bancaria, quizás al pagar el alquiler, al pagarle el sueldo a alguna persona que trabaja para uno, se excedía estos montos y empezó a correr en las redes cierta paranoia. Después se aclaró, pero Cande nos va a contar bien todos los detalles sobre esta no noticia y qué es lo que verdaderamente hay que tener en cuenta sobre este asunto. Totalmente. Creo que se unieron un poco por un lado, el desconocimiento sobre cómo funciona el aparato fiscal y también esta idea de estar bajo un gobierno libertario con un presidente que te dice que sos un héroe si evadís impuestos, entonces entendés que qué cosa. Y bueno, que bajo su presidencia, efectivamente, ARCA o ex AFIP, bueno, no te va a estar investigando
cobrando por ciertos montos. Bueno, es una fake news más o menos. Hasta el año pasado es verdad que esos montos eran los que correspondían. Lo tenemos en la placa 1, este tweet donde Arca dice, bueno, esta información que circula es falsa. En parte es falsa porque los montos se actualizaron a partir de enero y es falsa porque lo que se entendía era que superando esos montos, uno tenía que avisarle a Arca, como si eso fuese posible, ¿no? Mandarle un mail a Arca diciéndole me excedí en estos montos por tanto. En realidad, el funcionamiento del sistema fiscal hace que no es que uno informa estos movimientos, sino que lo hacen directamente las billeteras virtuales o los bancos cuando uno excede estos montos que hasta el año pasado eran montos más bajos y ahora desde el 1 de enero son 600.000 pesos para el total de consumos con tarjetas de débito, ingresos o egresos en billeteras virtuales. Sigue siendo un monto relativamente bajo pensando justamente si vos pagás el alquiler, por ejemplo, a través de una billetera virtual. Es 1 millón de pesos el límite para acreditaciones bancarias registradas en el mes o los depósitos a plazo, extracciones de efectivo y el saldo que te queda en las cuentas bancarias. O sea, si vos tenés más de 1 millón de pesos en tu banco y tenés más de 1 millón de pesos en acreditaciones bancarias por mes, bueno, el banco va a informar efectivamente a Arca, che, esta persona tiene movimientos por más de 1 millón de pesos. Lo mismo si movés más de 600.000 pesos como consumo de tarjeta de débito o como ingreso o egreso en las billeteras virtuales. Esto es importante porque en realidad esto ya venía sucediendo, lo que se van actualizando son justamente los montos, porque vivimos en un país inflacionario. Ahora, no quiere decir yo tengo que hacer una declaración jurada de cada movimiento que hago, sino que esa información se cruza por detrás, digamos, se cruza entre bancos, billeteras virtuales y Arca para decir, bueno, esta persona ¿de dónde saca esos ingresos? Claro. ¿Tiene monotributo? ¿Es responsable inscripto? ¿Es un trabajador en relación de dependencia? ¿Es un jubilado? ¿Es un pensionado? Digamos, ¿dónde está esa declaración, esa justificación de ingresos? Y acá creo que viene este cruce o esta contradicción entre un gobierno liberal libertario que te dice, bueno, sos un héroe si fugaz, y obviamente todo un aparato tributario que cruza datos, y lo hace, y lo hizo, y lo hará. Que es lo que sucede además en todos los países del mundo, Totalmente. Más o menos establecidos, digamos, con un Estado que funcione. Exacto. El punto es, si vos no tenés nada registrado, porque no sos monotributista, no sos responsable inscripto, no tenés un trabajo en relación de dependencia, y de repente estás moviendo más de 1 millón de pesos en tus cuentas bancarias o estás gastando más de 600.000 pesos, bueno, efectivamente Arca va a estar notificado de eso. Que eso no quiere decir que en principio suceda algo, sino que pueden efectivamente pedirte documentación. O sea, te puede llegar un mail del banco diciendo necesitamos documentación respaldatoria para tal movimiento. Podría pasar para personas que quieren comprar, no sé, por ejemplo, un auto. Si uno compra un auto con ingresos que no tienen sentido con tus declaraciones de ingresos, bueno, probablemente te pidan documentación extra. Eso es algo, de nuevo, que siempre sucedió y que va a seguir sucediendo más allá de que el presidente sea Javier Milei. Es parte del funcionamiento de las cuentas públicas y es parte de entender, que por ahí esto es lo más complejo, que la economía informal hace a la economía que está debajo del radar, pero eso no la legaliza. Entonces uno tiene que justificar los ingresos y egresos que hace para estar a tono con la agencia de recaudación. Acá sí es importante, o por lo menos lo que yo veía mucho en Twitter ayer, tenía que ver con esto de cierta decepción, ¿no? De que un gobierno libertario estuviera pidiendo, si se quiere, justificación para movimientos en efectivo o movimientos de dinero que no está justificado. Y bueno, digo, podría pensarse en ese sentido que sí, efectivamente se controlan más las cuentas bancarias que, bueno, la posibilidad de que durante cierto tiempo se blanquee un montón de plata que no estaba justificada y para eso se hizo el blanqueo justamente. Pero parte de hacer el blanqueo tiene que ver con, se le dio esa zanahoria de no, vos podés blanquear esa plata y nadie te va a preguntar de dónde la sacaste. Bueno, obviamente cuando termina un proceso de blanqueo, Arca tiene más información para pedir o solicitar documentación respaldatoria para quienes no entraron en ese blanqueo. Que ahí entra un montón de plata que puede ser desde un trabajador informal no registrado hasta negocios ilegales. Básicamente, y sacando de lado los grandes negocios ilegales, sí, pero lo que podemos decir es
hubo blanqueo para los que tenían mucha plata y para los que viven medio en negro y llegando todos los meses a ver si sacan un poco de la billetera virtual, un préstamo de acá y demás, le van a preguntar de dónde sacaron la plata. Obvio, y ahí hay un grupo fuerte, ¿no?, de apoyo a Javier Milei. Pienso en un montón de personas que trabajan para el exterior, que trabajan de manera no registrada, que no tienen una forma de justificar esos ingresos y que viven acá, gastan acá, y que por ahí se prendieron al cuento de cómo estaban en un país gobernado por un libertario, no iban a tener que justificar sus ingresos. Bueno, sí, si vos usás el sistema bancario, ya sea bancario tradicional o billetera virtual, y vas a tener que justificar esos ingresos. No es que vas a poder estar haciendo tu plazo fijo, tu fondo común de inversión, y el Estado no te va a preguntar de dónde sacas esa plata. Qué mala onda. Como decimos siempre acá, cuando Milei habla de anarcocapitalismo, hay que entender, sin reglas, anarquía, para el capital. Exacto. Es decir, el capital, el gran capital, no tiene controles, no tiene reglas, porque eso, según la filosofía de Milei, va en contra del crecimiento económico, el desarrollo y demás. Ahora, eso no significa que a vos no te vayan a controlar. Y es más, para que el gran capital pueda circular libremente y a salvo de los efectos de la voluntad popular, la soberanía y demás, a vos, cuando salís a reclamar algo distinto, te reprimen, etcétera, etcétera, etcétera. De eso se trata la propuesta de este gobierno y no de otra cosa. El gran capital, con total libertad para ir, venir, entrar, salir, hacer lo que quiera sin que le cobren, sin que lo controlen. Y a las personas todo el control que sea necesario para garantizar aquello. Y hay que decirlo, el Gran Capital hace eso porque también tiene herramientas de contabilidad creativa para hacer eso. El Gran Capital lo mueve con sociedades, no es una persona metiendo plata en Mercado Pago y esperando que eso no llegue a Arca. Digamos, siempre el que la paga es el consumidor final, que no tiene tantas herramientas, porque no tiene tanto conocimiento para saber cómo mover la plata sin formalizarla. Yo no voy a dar consejos en ese sentido, pero también habla de, bueno, entender desde dónde se está hablando. Vos no sos Galperín que pones tu residencia en Uruguay y no pagas impuestos. Vos sos un programador que labura acá y que sí, Arca te va a investigar si todos los días gastás todos los meses gastás 2 palos por mes y no tenés ninguna justificación de ingresos. Así es, y recordemos además que cuando, como este gobierno hizo y también en su momento Macri, llegan y echan a buena parte de la planta de los organismos encargados de controlar que no evadan las grandes empresarios, las grandes empresas, esas mismas personas son contratadas por esas empresas para que les enseñen cómo hacer para ir mejor. Total. Es decir, que las posibilidades hacia adelante incluso crecen. Milei, una vez más, les hizo un enorme favor. Sí, hubo una cosa más que a mí me llamó la atención en términos de los miedos que despertó esto, que era que en Twitter era trending topic corralito, ¿viste? Como que hay cosas que que pasaron hace mucho y que evidentemente sobreviven en nuestra memoria colectiva. Y bueno, de repente cualquier cosa de Arca informando movimientos bancarios, la gente teme por sus depósitos. Eso se llama estrés postraumático. Sí, pero no es un dato menor. No es menor, no es menor. Si todo el funcionamiento de la economía financiera de Milei, exitoso entre comillas, es una burbuja, que es un poco la hipótesis que sostenemos, yo porque los escucho a vos, a Alfredo Zayat, a Fer Alonso, a los que saben, en el sentido de que como hay una cantidad suficiente de gente convencida de que el país en 2-3 años va a tener condiciones mucho más favorables para el capital, aprovechan a entrar ahora que está más barato, planeando quedarse ese tiempito, sacar ganancias extraordinarias en el camino y después ver si con esas ganancias extraordinarias eventualmente se hace o no alguna inversión. Cualquier turbulencia en esa expectativa hace que los dólares estén a un clic de salir volando, porque otra de las cosas que hacen estos gobiernos es quitar cualquier tipo de control para la salida de los mismos capitales que vinieron y que permiten esta burbuja. Entonces, que ante un fake news casi inocentón, porque estamos hablando de controles a transferencias de $600, digamos, ¿no? Que no era tanto fake news porque los montos eran correctos hasta 2024. La fake news era que no es que uno tiene que declararlo a Arca, sino que habla del funcionamiento por detrás, ¿no? Lo que uno no se entera. La gente es consciente de que está, digamos, ese mecanismo de control y esa pequeña turbulencia ya hace que la gente piense en una corrida bancaria, porque un corralito lo que es que la gente va toda a sacar la plata del banco y no está la plata para darle a todo el mundo. Habla de la fragilidad del consenso sobre el cual se construyó esa burbuja. Total. Y si el día de mañana esta fake news, en vez de inquietar a un montón de gente que tiene 500 lucas, un palo en Mercado Libre, empieza a inquietar a gente que tiene 50, 100, 200 palos en bonos y en acciones,
Y ahí no sé si es tan rápido y tan fácil desactivarla y no sé hasta qué punto puede llegar a generarle problemas a Toto Caputo. A estar muy atentos con esto, yo me imagino que el Ministerio de Economía tomaron nota de lo frágil, digamos, que está todo. Espero que así haya sido. Sos muy optimista, me parece. Es 2 de enero. Bueno. 3 de enero. Me tenés que dejar 3 de llegar enero, con 3 de enero. optimismo hasta el 5, No por sé lo si hay menos. Hasta el lunes. conexión. Hasta Reyes. No sé si hay conexión de Wi-Fi en Cumelén, Nico, para que tomen nota. Deben tener Starlink a esta altura del partido. Sí, deben tener. No me los Cumelén es imagino. el barrio privado donde estaba pasando el verano Toto Caputo, por lo menos pasó fin de año, ¿no? Y también Macri. Sí, claro, claro. Y sí. otros vecinos. Y otros. Muy, Y el otro muy Caputo, Caputo, trabajadores. Nicky, que siempre Macri contaba que recibían el año juntos ahí en Cumelén. Así que supongo que estarán todos juntos. Qué lindo. Cumelén seguramente. No conozco el country en particular, conozco Villa Langostura, el lago Nahuel Huapi, donde justamente ahora además se está incendiando. Y es la precioso, reina- es una de las zonas más lindas del país. Y la Reina Máxima, o sea, los Orrigueta tienen también una casa en Cumelén y Sí. muchas veces iba a la Reina Máxima, que sabemos que ahí tiene el mismo interés en la hidrovía que Macri, ¿no? Sí. Es su lobista, es uno de los lobistas de esa empresa holandesa vinculada a la corona sueca. Es fantástico. holandesa. Otro día podemos discutir la idea de lobby, ¿no? Como, Sí. como corrupción legalizada prácticamente, tráfico de influencias legalizado. Que en la Argentina, de hecho, no está legalizado, por No. eso es corrupción. Pero que sean reyes los que hacen lobby directamente. Dejé un Parece un hueco porque cuento. estaba buscando una Sí. palabra que no encuentro porque no existe. ¿Cómo va a ser? Ya que un expresidente como ¿Pero qué Felipe son los- González, como Aznar, como Clinton se dediquen a hacer lobby, es muy fuerte por todo el poder que tiene residual. Ahora, que un rey. ¿Pero qué el son los reyes ejercicio- si no son eso? Sí, son lobistas. Bueno, el rey Juan Carlos de son los España, reyes que si no son terminó Otro. totalmente cuestionado por mí, tenía plata totalmente injustificable por todos lados. Plata, safaris ilegales en África, minas. Totalmente. Si ves, la Negocio serie- con Qatar. con Qatar iba ahí. Si ves la serie de Crown, que está muy bien hecha sobre Sí. la historia de la reina Isabel, te vas ahí se muestra claramente que los reyes básicamente son administradores de tierras y de impuestos y lobistas, ¿no? No hay Ujú. mucho más que Bueno, eso. ayer salió Elon Musk, me voy un poquito, pero ya volvemos, porque además Cande tiene data del tema de alquileres, Sí. y en un rato no estará en Cumelén, estará en Miramar, pero tenemos a Adrián Murano desde su clandestinidad. Pero, no, iba a decir, Elon Musk ayer tuiteó un pedido para que el rey Carlos, el rey de Inglaterra, disuelva el Parlamento y convoque elecciones anticipadas. Un poder que el rey tiene, en teoría, pero que no utiliza desde hace siglos. ¿Por qué? Porque Musk está haciendo campaña por Nigel Farage, que es el candidato de la ultraderecha inglesa, así como está con los neonazis en Alemania. Bueno, está full villano de James Bond. Pero le pidió al rey que disuelva el Parlamento Él. y llame elecciones. Ay, quiere Lo cual ser- da cuenta del valor que le da a la democracia a estos tipos, ¿no? Claro. Cuando Aparte, hablamos de que él son ya una se amenaza. considera un suprapoder, ¿no? Que le va diciendo Total. a todos los gobiernos lo que tienen que hacer y va apoyando un partido en cada país. Aparte, ¿por qué en Inglaterra? No estoy muy al tanto de qué pasó, pero asumió hace poco el gobierno. Sí, está teniendo los mismos problemas de popularidad que todos los gobiernos anteriores, porque en realidad es un problema que no se soluciona con un cambio de gobierno, como nos ha pasado a nosotros. Pero aún así, digo, los ciclos políticos de cada país. Claro. Inglaterra es un Aparte país- asumió el laborismo después de muchos años de gobierno conservador. Pero además es un país parlamentario. El día que pierda mayoría en el Claro. Parlamento, automáticamente cae el gobierno y tiene que convocar una nueva elección. No es ni siquiera como acá, que decimos hay que esperar 3 años. Pero bueno, Elon Musk se ve que está apurado. El mismo que había dicho en su momento, cuando fue el golpe en Bolivia, vamos a dar todos los golpes que haga falta para quedarnos con nuestro litio. Bueno, se ve que no es solo el litio lo que le interesa y está expandiendo esa teoría, incluso en países que en otra época parecían como... Sí, claro. ¿no? Con instituciones robustas, como Alemania, Gran Bretaña, o no hablar de Estados Él va a ser- Unidos, porque aparte es va a más un ser- país él va bananero. a ser funcionario de Trump, ya anunciado, y que se está metiendo en la política del Reino Unido. Es una cosa Es un increíble. escándalo. Y se está hablando de que van a hacer una donación para la campaña de la ultraderecha en el Reino Unido. Según la cifra que publicó el Times, sería una donación de 100 millones de libras.
Y para que se hagan una idea, en las elecciones del año pasado, el gasto de todos los partidos acumulados fue de 50 millones de libras. Hecho por alguien que tiene más de 400.000 millones. Es decir, que puede poner de a 100 palos en todos los países del mundo si quisiera y de esa manera influir en cada elección que quiera. ¿Habrá puesto acá? Es la pregunta que cabe hacerse, absolutamente cabe hacerse, porque el vínculo con Milei durante la campaña fue evidente. Él estaba un poco menos desatado que ahora, Sí. porque evidentemente el triunfo de Trump lo hizo empoderarse, pero yo no tengo muchas dudas, sin tener pruebas, de que ahí obviamente hubo algo. Pero ahora nos vamos directamente al epicentro de la política Y sí, claro. nacional e internacional, la provincia de Buenos Aires, la localidad de Miramar, donde nuestro reportero estrella Adrián Murano nos comenta desde el Chateau de Murano. Buen día, Adrián Murano, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Uy, qué Mirá bien. cómo te doy el entre justo con la estrofa. Sí, está, Che, están poniendo ahí los relámpagos falsos. Con el clima en tiempo real, ¿eh? Te digo que está así. Pero bueno. ¿Está así en la costa? Son días lindos. Sí, está. Porque acá está hace nublado, está calor, feo, hay, está feo. tanto como calor no, pero hay sol. Hoy no. allá no. Está feo. Está Ojo con los lluvioso. rayos, Venimos de un par de días así, con destellos de sol, pero días así, muy nublados, con lluvia. Días lindos para la rosca igual, ¿eh? Ojo. A mí me gusta No podés eso parar de rosca, rosquear ni en vacaciones. ¿Cómo? No podés parar de ninguna rosquear manera. ni en Yo no estoy en vacaciones igual, ¿eh? No estoy estoy trabajando fuera del ámbito Claro. natural. Todavía no- Hay elefantes. Hay elefantes ahí. No, pero digo, sí. No, estuve justo ayer, mira, ayer me tocó un pequeño quincho rosquero bonaerense. Mira, Hay alguna información todavía condicional sobre cómo viene el panorama electoral en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? ¿en qué sentido condicional? Muramar. Condicional porque Muramar. todavía restan tomar decisiones importantes. Por ejemplo, una decisión importante que todavía no se tomó es qué va a pasar con la reelección de los intendentes. Eso un poco queda atada a las decisiones no solamente electorales, sino las que quedan pendientes en materia presupuestaria. Venimos de una provincia de Buenos Aires que no tiene presupuesto, por lo menos aprobado, ni presupuesto, ni de las 3 leyes, 2 no fueron aprobadas. Ujú. De las 3 leyes presupuestarias, digamos. La del endeudamiento y la ley fiscal. Bueno, son elementos que todavía quedan atar para tener un panorama electoral más claro, más nítido. Y te diría respecto a también si se ahí, desdobla, no se desdobla. te diría también ahí con una oreja puesta en la Corte Suprema, que tuvo un fallo sobre reelecciones consecutivas, aunque aplicado a otro tema, pero que en varias intendencias del conurbano fue recibido con preocupación. Ahí pasa algo con los intendentes. Los intendentes obviamente están mayormente de acuerdo con que se derogue esa ley que impide las reelecciones, pero le dicen al gobierno de Kicillof que sea el que presente el proyecto, porque ninguno, como se sabe que políticamente no está bien visto, nadie quiere llevar esa iniciativa. Pero es curioso, obviamente el gobierno de Kicillof dice, no, pero bueno, no debemos ser nosotros, tendría que ser una fuerza política quien presente ese proyecto. El tema es que es una preocupación transversal, digamos, preocupa a peronistas, mucho a radicales, porque hay mucho radical que hace pie en Pago Chico, pero después ya en términos provinciales menos, y ni hablar en términos nacionales. Hay muchas heridas que quedaron de la interna radical en la provincia de Buenos Aires, tema que en general pasa bajo radar de interés periodístico nacional, pero que fue muy intensa, ¿eh? Fue muy intensa, y eso dejó jirones en la relación entre correligionarios que puede ser aprovechado por un oficialismo provincial, por un gobernador que tiene buen vínculo personal con varios intendentes radicales, y que eso, bueno, podría empezar a alimentar esa idea de frente de la que habló Kicillof, un frente opositor
que se iba a Inmenso poner frente. al hombro la creación de ese frente. ¿Se acuerdan que lo dijo, no? Sobre el filo del año pasado. Ujú. Bueno, ahí hay algunos intendentes radicales interesados en formar parte de esa construcción. Pero claro, el tema es con qué territorio, con qué cuota de poder aporta cada uno a esa construcción, ¿no? Y ahí el tema de la Es reelección de los interesante, intendentes Adrián, te aparece como un interrumpo. tema. Es interesante porque en general la mayoría de esos intendentes radicales están en el interior de la provincia, que significaría para el peronismo un nuevo territorio, ¿no? Porque hasta ahora está muy concentrado en el conurbano, por lo general, y avanzar hacia el interior de la provincia con intendentes propios está bueno, es interesante. Bueno, para el peronismo. vos sabés que, mira, ese detalle que estás mencionando, ayer se habló mucho en el Quincho. Yo les vengo contando que Miramar tiene como característica recibir mucho turismo del interior de la provincia, ¿no? Tiene esa característica. Y ayer en este Quincho había mucha gente del interior de la provincia, algunos dedicados a la política, otros a actividades productivas, emprendedores y demás. ¿Por qué hay tanta afluencia de este tipo? Porque, quiero decirles, paso el chivo, hoy arranca el Festival Nacional del Lechón acá. Entonces, imagínate cómo estamos, ¿no? O sea, 3 días de Festival Nacional del ¿Apuro Lechón. lechón? Bueno, ¿cómo? 3 días a puro lechón, vos vas. Y bueno, son 3 días de Festival Nacional del Lechón. Hay número vivo, hay estacas ya Qué fuerte, acondicionadas. después de Navidad, El Año clima Nuevo, acompaña. lechón, Sí, de basta. verdad, Decí que está fresquito, está para Chicos, comer. hay una sola vida. No sé cuántas vidas creen que van a tener ustedes. Yo vivo por esta nada más, no imagino otras. Auspiciado por Así que hay Guasal. que aprovechar. Muy bien. Bueno, Uy. claro, si el clima sigue así como están mostrando en la tele, no, tanto no. Tanto no. Está para no fue comer, está para tanto. comer. Hubo un poquito. Está lindo para comerse un lechoncito. Ahí Sí, está, claro. justamente. Está lindo, Hay un tornado, che. está fresquito. Está fresquito. Bueno, Vamos a pero ver. por eso hay tanta afluencia, digamos, incluso de personalidades políticas. Y en esta reunión se habló de estos 2 temas. Yo se los dejo ahí para que ustedes después en la mesa, si quieren, desarrollen. Para mí es el gran tema pendiente de resolución para terminar de establecer la ruta del año electoral. Sí. ¿Cómo Ahí- se va a votar en la provincia de Buenos Aires? Ahí hay gente muy atenta al pase que me escribe y me cuenta que, claro, así como los intendentes están haciendo fuerza para que termine habilitada esta posibilidad de más de 2 elecciones consecutivas, hay quienes están haciendo fuerza para que eso no suceda. ¿Quiénes son? Los que creen que si no pueden presentarse a un nuevo periodo, algunos intendentes pueden ser ficha de recambio. Y ahí hay que empezar a mirar quiénes son los intendentes que ya llevan 2 periodos en la provincia de Buenos Aires para ver cuáles son los distritos donde tendría que haber recambio y se empezaría a ver quiénes son los que están haciendo fuerza en sentido contrario. Bueno, pero ahí de eso se habló ayer. Y hay también transversalidad en las tribus, porque vos tenés personalidades de la cámpora que están interesados en que haya reelección de intendentes porque ya están concluyendo el segundo mandato. Así Entonces, es. es decir, hay personalidades de la cámpora interesadas en que haya reelección de intendentes y personalidades de dirigentes de la cámpora que están interesados en lo contrario, que Sí. se ven a sí mismos como figura de relevo. Es decir, Pero que es son- transversal a las tribus la preocupación. Sí, pero esa tribu en particular es una tribu donde las decisiones estratégicas se toman arriba y se transmiten. Ojo con eso Claro. también. Digo, más allá de lo que piense porque ahí cada se ve esa intendente. transversalidad, digamos, ¿no? Sí, absolutamente. Claro. Y otra tribu que mira con interés esto también es el Frente Renovador. Que hoy no tiene Ni hablar, tantos intereses, claro. tantos intendentes en juego, tantos municipios en juego, y sí ve con buenos ojos que podría desembarcar en algunos. Por eso ahí Sergio Bueno, Massa, esta que es zona- interlocutor de todos, está rosqueando Bueno, también. sabemos, Claro. ¿te acordás que Massa fue uno de los promotores en aquel momento con Vidal de la ley esta que impide las reelecciones, ¿no? Sí. Ahora, Sí, para ahora cerrar incluso, esto... aparentemente estaría impulsando una suspensión por única vez Sí. de esa ley. Ahora, para cerrar este tema y ya pasar al otro tema que nos vas a comentar, que es la agenda de Milei con sus primeros viajes. Si no hay paso
y no hay reelección de intendentes, ¿es una ficha más a que el peronismo termine rompiéndose antes de la elección y vaya más de un candidato en cada distrito? Porque no habría ninguna manera de resolver esa sucesión dentro de los canales institucionales. Te diría lo que escuché ayer. No es una idea propia, te repito lo que escuché. Si no hay resolución por el tema de los intendentes, es mucho más probable que haya desdoblamiento del cronograma electoral, porque cada intendente va a ir a cuidar la propia, por supuesto, para guardarse esa discusión el próximo año. Es decir, en el otro intervalo electoral, en el intervalo que va entre las elecciones de medio término y las elecciones ejecutivas. Así es. Y para eso es importante sumar... Sí. No, te decía, para eso es importante sumar representantes parlamentarios en esta elección. Entonces, el desdoblamiento le permitiría a cada intendente tener sus propios representantes, a cada intendente no, a grupos de intendentes, ¿no? Porque se vota, el Parlamento bonaerense se vota por circunscripción, bueno, por circuito electoral. Entonces, a grupos de intendentes que podrían ahí generar acuerdos para tener su propia representación en el Parlamento y guardar esta discusión para el próximo intervalo, para el 26, digamos, cuando se supone que este tema ya debería definirse, ¿no? Porque, bueno, vas a estar a la puerta de la elección ejecutiva. Bueno, nada, quería contarles esto porque como el clima está feo, no hay, como habitualmente ocurre en la costa, el quincho playero, que también se conoce como carpa, naturalmente. Claro. Digamos, no hay truco, no hay carpa en la playa, hay poquito, entonces se hacen otros quinchos, se aprovecha en este caso la fiesta nacional, quiero decirles, no sé, o provincial o nacional, bueno, la fiesta del lechón, que ya está activa. Vamos a lo nuestro. Trae un tapercito. Bueno. Por lo menos me imagino que va a llegar en mejores condiciones que un tupper que se lleve Milei a sus viajes, porque tiene un recorrido bastante más largo que el tuyo previsto, ¿no es cierto? Bueno, vamos a lo nuestro. Milei ya tiene previsto 2 viajes para este mes en curso. Es decir, es el presidente que anotó más viajes en su primer año de mandato, ¿no? 18 anotó en su primer año de mandato. Y va por su propio récord, por lo menos al ritmo que le quiere imprimir en los viajes en este primer mes. Tiene anotado el 20 de enero en Washington para la asunción de Donald Trump. Ahí va a compartir, por ejemplo, momentos otra vez con Giorgia Meloni y con Nayib Bukele, ambos también invitados por el propio Trump para participar de este evento. Hay una puesta en escena, Nico, vos lo sabrás considerar mejor que yo, pero hay una puesta en escena de Trump de presentarse como primus inter pares por derecha, más allá de que no piensan lo mismo. Meloni, Trump, Bukele, Milei piensan cosas distintas sobre cómo deben ser las cosas puertas adentro de un país. Pero bueno, evidentemente en esa internacional de derecha que están entusiasmados en consolidar, Trump imagina su asunción como una puesta en escena que lo presente como el líder de ese espacio, o como la referencia, como el faro. Bueno. Es el líder natural ahí entonces estará Milei. Es el líder natural por encabezar el país más importante también. Claro, pero tiene la pretensión de establecer ese liderazgo, ¿no? Con las invitaciones personales que cursó. Ya te digo, Meloni, Bukele, Milei. Milei que va a llegar a este evento acompañado de una comitiva corta, pero con pretensiones diversas. No solamente de participar de la ceremonia de asunción de Trump, sino también tener encuentros con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Bueno, porque quieren destrabar la posibilidad de fondos frescos que no vendrían en el formato crocante, ¿no? No sería en dólares, sino en DEG, que es esta moneda de intercambio que tiene el fondo para pagarse a sí mismo, método que ya conocimos en este tiempo. Bueno, para allanar ese camino, viaja entonces Milei con Karina, naturalmente con su hermana, viaja con el ministro Toto Caputo, viaja con el canciller Wertheim, a la sazón ex embajador
de Argentina en los Estados Unidos. Bueno, esta sería, por lo menos, la comitiva, la mesa chica de la comitiva. Se habla de un par de funcionarios más todavía no confirmados, entre ellos Manuel Adorni, a quien quieren pasear también en ese rol de candidato que le están asignando a Adorni, ya últimamente cada vez con más énfasis, como figura, digamos, del espacio. Bueno, aparentemente le quieren dar también un roce internacional, no solamente en este evento, sino en el evento que sigue, porque de Washington, Milei viaja a Suiza, sin escalas, o bueno, tal vez sí por una escala operativa, pero no con escalas políticas, va a Davos, exactamente. ¿Qué va a hacer en Davos? Bueno, su stand-up, el stand-up que ya le vimos hacer varias veces, el stand-up que de algún modo debutó en Davos, generando perplejidad hace un año. Bueno, en Davos la reunión de magnates y de referencias de la ortodoxia global inicia el 24. No está clara la fecha de presentación de Milei, si va a ser el mismo 24, el 25, el 26, pero si uno toma el periodo de Milei en viaje, va a ser prácticamente una semana. Parte el 19 para la asunción del 20, y estará retornando después de Davos, puede ser el 25 o 26. O sea que prácticamente inicia el año con una semanita en parte de corte personal, ¿no? de interés propio, y en parte de interés de Estado. Ahí hay que mirar, insisto, si esto no activa la secuencia de viajes que, si tiene la intensidad del año pasado, lo verá batir un récord, su propio récord, en materia de viajes, con esta alternancia de cuestiones personales y cuestiones de Estado. Más cuestiones personales que cuestiones de Estado. Con un detalle. En el último viaje, Milei activó el método del viaje VIP. Recuerdan que nosotros contamos cuánto había pagado por el alquiler de un avión de lujo para ir a Roma 3 días. Creo que teníamos por ahí las imágenes para recordar las características de este vuelo, de una compañía de vuelos privados, Royal Class, que promocionaba así este avión que usó Milei para ir a Roma, y por el cual, en la cuenta que hicimos nosotros, porque todavía no conocemos el detalle, no fue publicado por el gobierno, pero en la cuenta que hicimos nosotros, según valores de mercado, no se gastó menos de $400.000 en 3 días en este viaje. Tanto por el costo de la tarifa por hora, como por el parking. Bueno, fueron 3 días. El viaje de Milei a Estados Unidos y a Davos es por lo menos el doble de tiempo. ¿Repetirá la experiencia de vuelo privado VIP? Ahí empieza a gravitar ya la atención sobre los gastos de Milei en este tipo de viajes que, insisto, alternan lo personal y lo político, lo promocional y lo ideológico, porque en definitiva la presentación en Estados Unidos tiene mucho de la impronta de la CEPAC, por ejemplo, ¿no? De lo que ocurrió en Buenos Aires con esa reunión por derecha. No estuvo Trump, pero sí estuvo su hija, su yerno, ¿no? Es decir, que tuvo representantes en suelo argentino Trump, un poco en la previa de lo que se intentará recrear en el viaje de Milei allí a Washington, y luego, bueno, la escapada de Davos. En Davos se va a encontrar con gente que al principio lo miraba de reojo y ahora, como Elon Musk, lo elogia públicamente. Guita todavía no hay, esto lo sabe mejor Cande. Todavía las inversiones están en veremos. Las inversiones extranjeras, ¿no? Me refiero a eso. Todavía están en veremos. Ahora están circulando justamente fuentes. Grupo de gente que... No, te iba a sumar esto de que se está hablando de que se anunciaría dentro de poco la confirmación del repo, ¿no? De este préstamo ya con bancos privados para llegar justamente al nuevo programa con el FMI, que obviamente tiene otros tiempos y que el gobierno necesita ese refuerzo en las reservas internacionales antes de lo que saldría lo del Fondo Monetario. Bueno, mirá, me spoileaste, con eso quería cerrar. Este viaje de Milei
No, pero está bien, está perfecto. Este viaje de Milei coincide con la temporada alta de necesidades financieras del gobierno argentino. En un momento donde el dólar ya está en tensión, el tipo de cambio está en tensión, por la devaluación de los vecinos emergentes, Brasil, bueno, ya consideraba a Brasil un emergente casi una falta de respeto, digamos, pero bueno, lo es todavía. Brasil, México, los dos están devaluando fuerte, pero no solamente por el impacto de los vecinos, sino sobre todo por las inconsistencias frente al panorama de vencimientos que tiene la Argentina respecto a su propia capacidad de incorporar dólares a las reservas que siguen estando negativas y que aparte tienen ahora una demanda adicional, que es por el atraso del tipo de cambio, la demanda de la cuenta turística y la demanda de las importaciones. Ojo que con este modelo económico se favorecen las importaciones, eso demanda dólares, y ayer lo hablábamos con Vista Buteler, que interesante, arrancó el año picanteándosela al presidente, digamos, un analista financiero que nosotros consultamos mucho, y que, nada, contradijo al presidente respecto a que la carga del ajuste había recaído sobre la casta. Bueno, ¿qué nos dijo ayer Buteler? Mirá, el frente de dólares está complicado, pero es muy probable que Milei consiga algún tipo de alivio no barato, o del fondo, o de los repos, o del sistema financiero, que todavía está haciendo buenos negocios. Está haciendo buenos negocios financieros. Entonces la intención va a ser sostener por lo menos ese verano en el verano, ¿no? Quería terminar con ese juego de palabras porque lo tengo pensado de ayer. Sí, es esto, amigos, ¿no? No te lo spoileé ese. Ve a disfrutar de las nubes y... Del lechón. Y Del ahí lechoncito, pobrecito. no seguimos. No, el lechón es a la noche. Ahora a las 12 volvemos con veradas desafiladas en vivo, ¿eh? Pero y claro que sí. ensaladita hoy, me imagino. No, ahí está el lechón. Ay, no, no me hace bien esto. Está por la playa, además. Dejen de rasparme el balneario, chicos, por favor. Por favor. Después hay muchos oyentes acá. Quiero decir que les mando saludos a todos. Les mando saludos a Nico Lanto. Cada 2 personas que me encuentro, 3 me preguntan, che, ¿con Lanto se pelean de verdad? Bueno. Mirá, si no traes un tupper con un poco de lechón, nos peleamos de verdad. Vamos a andar contando el truco. Nos vemos el lunes. Un abrazo grande. Hablábamos con Adrián Murano desde Miramar. Algo que comentó recién me había quedado pendiente en estos días que no estuve viniendo. Y que es una noticia que para mí pasó desapercibida y quería comentar con vos, Cande. Que es cuando el 31 de diciembre vencía el programa de cuota simple, que fue la manera que tuvo este gobierno de reemplazar el programa de las cuotas que había... Ahora 12. Ahora 12. Y si bien el gobierno lo renovó, y la noticia que salió en todos lados es que el gobierno renovó cuota simple y demás, eliminó la opción de pagar en 9 y en 12 cuotas, y restringió bastante los rubros y los comercios en los cuales se aplica. Sí. ¿Por qué? Es la pregunta que uno le surge cuando uno dice, ¿por qué sacás los 9 y 12 cuotas? Que es lo que más ayuda a la gente quizás a acceder al consumo que si no, no accedería, que es la idea de estos programas. Una opción es que piensan que de acá a un año la economía salta por los aires. No creo que sea eso. No. Porque en todo caso, el riesgo de eso no es del gobierno. La otra opción es que la desinflación, como vienen advirtiendo Cande y un montón de otros economistas a oídos sordos del gobierno y de los grandes medios, está anclada únicamente en la caída de la capacidad de compra de la gente. Y que si la gente empieza a consumir más, vuelve a subir la inflación porque no hay otro fundamento macroeconómico que sostenga la inflación baja que no sea el hecho de que la gente no va a comprar. Entonces vieron que en diciembre se les recalentó un poco la inflación con las fiestas y demás, vieron que puede aparecer una idea de, bueno, voy entonces a ir a comprar ahora en cuotas por las dudas de que vuelva a haber un salto inflacionario, y para evitar esa dinámica están mandando a cortar le pasaron la motosierra al propio plan de cuotas de este mismo gobierno para que la gente gaste un poquito, pero hasta ahí.
Te sumo algo que además hace que se diferencie justamente entre consumidores, ¿no? Porque hay algo que es muy coherente en este gobierno, que es siempre apostar a la mayor desigualdad. Y la realidad es que si uno está bancarizado, tiene tarjeta de crédito, tiene buen historial crediticio y demás, es verdad que fueron creciendo las opciones de cuotas sin interés desde los bancos. Ahora, las opciones de la hora 12 o de cuota simple servían para las personas que por ahí no accedían a esas tarjetas o a esos programas, entonces permitía tener un acceso, si se quiere, más universal a esos programas de financiamiento. Entonces yo creo que tiene que ver más con eso, como decir, bueno, si tu banco te da la opción de financiamiento, sácalo. Y si no, que tu banco te dé un préstamo a cuota fija y lo sacás. Y eso lo que hace al fin y al cabo es ir segregando entre consumidores que tienen esa posibilidad porque tienen ingresos justificados y porque tienen buen historial crediticio y separar entre los que no llegan a eso y bueno, terminarán en el prestamista si quieren consumir. Y te agrego uno más, separar entre los que pueden acceder a comprar en Amazon, por ejemplo, y mandarse a traer puerta a puerta, y a los que necesitan 12 cuotas para comprar en el comercio del barrio, aunque sea lo mínimo. Sí, totalmente. Vamos a darle la bienvenida a Agustina Redondo. Bienvenida, Agustina, el gusto de tenerte aquí con nosotros. Feliz año. Igualmente Feliz año. para vos también. En un rato vamos a estar poniendo el ojo en lo que está pasando en Bariloche, pero sobre todo, más allá del desastre ecológico y humanitario que es un incendio siempre, en el lado político, porque pareciera casi un hecho que está puesto ahí para que veamos los efectos transparentes de las decisiones políticas de retirar el Estado de un área y qué es lo que eso produce en la vida real. Sí, son cuestiones burocráticas que en un contexto de un gobierno que justamente hace de la motosierra su bandera, tienen otro sentido para gente que está exponiéndose todo el tiempo. Absolutamente. Y que detrás de esa motosierra, que puede parecer un símbolo muy simpático, lo que hay son vidas humanas y vidas de gente que pone en riesgo todo el día su cuero para que tengamos el país que tenemos. Así como lo vemos también en el tema de derechos humanos, que también ahora Feno en un rato nos vas a contar las novedades al respecto. Que cada vez que vean a Milei celebrando una motosierra, sepan que lo que hay en la otra punta de la motosierra son personas. Esa es la parte que este gobierno no te cuenta. Quería, antes de avanzar con el resto de los temas de la mesa, ya que hablamos hace un rato del tema desde el viaje de Milei a Estados Unidos, engancharlo con el tema de la política exterior de este gobierno. Porque hay 4 frentes abiertos en este momento importantes que van a ser cruciales en el 2025. Uno es Estados Unidos, donde obviamente el ascenso de Trump le va a abrir una serie de oportunidades a Javier Milei, pero con un gran signo de interrogación, porque aparece la figura de Claver Carone ahí, que es un tipo que tiene una historia con Argentina, que tiene una historia con Guillermo Franco, es el jefe de gabinete de este gobierno, muy pesada detrás, y que además tiene un muy buen vínculo con Mauricio Macri, que en este momento, como contamos la hora anterior, está muy enevistado con este gobierno, y que si puede mover alguna ficha ahí para tratar de complicarlo, lo va a hacer. Y un mal vínculo con Toto Caputo también, porque estaba él a cargo cuando el FMI pidió la cabeza de Toto Caputo, estaba él un también. Mal vínculo un mal vínculo con Toto Caputo. Sí. Nosotros ya contamos que en esa época en el FMI pusieron el cartelito en la entrada con la foto de Toto Caputo y abajo dice: este señor roba queso cremoso. Para que no lo dejen volver a entrar. Bueno, ahora lo dejaron volver a entrar porque también en el FMI se tropiezan 2 veces con la misma piedra. No somos los únicos, somos los mejores. Nos endeudan en el medio, ¿no? Pero no importa. No, por supuesto. Es más fácil tropezarse cuando el que pone la plata es el otro. Pero hay otros 3 frentes interesantes. El más importante es China. ¿Ustedes se acuerdan que hace un par de meses habían salido del gobierno a anunciar que en noviembre iba Karina Shanghái, que en enero iba Milei a la cumbre de la CELAC, que va a ser en Beijing dentro de 3 días? No está pasando, no fue Karina Shanghái, no está yendo Milei, está viendo además todo un tema porque la persona que pusieron a cargo de la embajada es una persona que tiene una historia compleja, un empresario que tuvo algunas cuestiones con el Poder Judicial en China, con lo cual ya no haber puesto un embajador de primera línea había sido un tema en la diplomacia, ni hablar los exabruptos de Mondino diciendo que eran todos iguales y demás. Ahora en China lo que están viendo es que Milei amagó con aflojar para tener una buena salida del problema del swap. Sabemos que
el gobierno de Milei estuvo match point en contra en agosto, cuando vencía el swap. Si China le decía, me lo tenés que devolver ahora, no había plata para devolverlo, era default automático. China decidió darle un plazo, no se renovó el swap como dicen todos, sino que se decidió cancelarlo a partir de dentro de un año y en cuotas. Es decir, me lo tenés que devolver, pero te doy un año de gracia y después me lo vas devolviendo en cuotas. Pero una vez que se arregló eso, el gobierno volvió a darle la espalda a China y obviamente que el triunfo de Trump hizo profundizar esa deriva porque Trump ve el mundo en términos de un conflicto entre dos polos que son Estados Unidos y China. Y ese es uno de los quilombos que tiene también con Elon Musk, que tiene negocios con China. Pero bueno, eso es para otro día. La cuestión es que China también aparece inmiscuida en el plan nuclear argentino, porque había un acuerdo de financiamiento con China para una cuarta central nuclear de la serie de Atucha, Embalse y demás, de las grandes, y que eso fue suspendido por este gobierno, que ahora habla del interés en desarrollar el plan nuclear. Esas son inversiones que están hundidas por China acá y que no tienen salida, lo mismo que las represas del sur, que se planteó en las reuniones con este gobierno de reanudarlas y por razones geopolíticas este gobierno las mantiene congeladas. Y otro tema que cobra especial actualidad esta semana, que están subiendo las temperaturas y que están empezando a haber cortes de luz, sobre todo en el AMBA, que es que con China se había acordado en aquel viaje que hizo Sergio Massa en octubre del 22, la inversión, el financiamiento para el anillo AMBA del sistema eléctrico, para reforzar todo el anillo AMBA del sistema eléctrico, que es la gran obra de inversión que hay que hacer para evitar que haya nuevos cortes. Había financiamiento para esto y el gobierno también lo suspendió este año. No veo que haya posibilidades de una mejora en la relación con China en 2025, más bien al contrario, me parece que va a haber que estar atentos porque a medida que empiece el gobierno de Trump eso se puede profundizar. El tercer frente es Europa, que está intrínsecamente vinculado al cuarto frente, que es el Mercosur, porque sabemos que este año se avanzó en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero Argentina ahora es presidente pro tempore del bloque sudamericano y viene dispuesto a romperlo. Con lo cual ahí esos dos frentes que están tan atados también son muy delicados, porque además en Europa, si sigue la alianza esta que está planteando Milei con Meloni, con Trump y demás, nosotros venimos contando cómo Trump y Elon Musk se vienen acercando a la ultraderecha europea, y eso es algo que gobernantes de los países como Inglaterra, Francia, Alemania lo consideran una amenaza para sí mismos, porque sabemos que la ultraderecha se está multiplicando en todo el continente. Si Milei aparece apoyando a Farage en Gran Bretaña o Alternativa por Alemania, que son los neonazis, eso le va a generar muchos problemas con la Unión Europea, por lo menos con los mandatarios de los países centrales de la Unión Europea, Francia y Alemania más que nada. Y en el caso de Sudamérica, la relación con Brasil. Una relación con Brasil a la que además del ruido ideológico y político, este año hay que meterle el condimento económico, porque el rumbo económico que está llevando Brasil, que es una devaluación histórica, deja a la Argentina muy vulnerable y hay una serie de desequilibrios en la relación entre Argentina y Brasil, que es estratégica, que por decirlo de alguna manera Brasil le perdona a la Argentina en pos de construir juntos un bloque regional. Que si Brasil decidiera competir a cara de perro, industria contra industria con Argentina, nos haría pelota. Y en este contexto donde los caminos políticos e ideológicos difieren y donde no hay una coordinación macroeconómica y también difiere, ojo, porque los incentivos para que Brasil siga respetando esos pactos se van debilitando. Y Lula es un estadista y ve a la Argentina como un socio más allá de este paréntesis o de este periodo de Milei. Y no va a ser cuestiones que dañen a la Argentina mucho en el corto plazo, porque eso también lo afecta en el frente interno, pero en el largo plazo vamos a ir perdiendo posiciones, vamos a ir perdiendo roles, fábricas. Hoy me enteré, por ejemplo, que una de las empresas más importantes de calzado de Argentina va a levantar su operación acá y va a empezar a importar zapatillas de Brasil. Y esas son decisiones que las empresas toman a 10, 15, 20 años. Después no es que en 2 años si cambia todo dicen, no, bueno, volvamos. Entonces mucho cuidado
Porque en los 4 frentes más importantes de la política exterior de Milei, con Estados Unidos, con Europa, con Sudamérica y con China, entramos en zona de turbulencias y eso, como sabemos, nos afecta, porque la política exterior es la que determina las condiciones de la política local y cuando hay problemas en la política exterior, esos problemas se multiplican en la política local. Quería hacer ese balance, ese repaso, porque me parece que nos ayuda a entender también todo lo que hablamos de lo que sucede acá en la Argentina. Pero vamos con Agustín al tema del manejo del fuego, si te parece, porque me parece, como decíamos hace un rato, que es sintomático de todo lo que está pasando. Sí, bueno, a ver, para los que no están al tanto, hace ya una semana que se inició un fuego en el Parque Nacional Huapi y bueno, y ya consumió más de 2.000 hectáreas. Esto es lo que tiene que ver con conflictos climáticos que se suelen desatar en esta época del año, pero no nos olvidemos que también tenemos un gobierno negacionista del cambio climático, que hasta último momento coqueteó con la idea inclusive de salir del pacto, del Acuerdo de París, y eso lo veníamos contando. Entonces, en este contexto hay una cuestión que se da todos los años que tiene que ver con los empleados contratados por el Estado, ¿no? En 31, por lo general, quienes están bajo este convenio de contratación tienen que esperar la renovación, justamente. Pero este trámite burocrático, como decíamos antes, se puede leer de otra forma cuando vos no sabés qué puede llegar a pasar, porque específicamente el gobierno avisa ya no solamente que va a despedir, sino que va a generar un montón de trabas en lo que tiene que ver con el ingreso también de los trabajadores al sector estatal. Y es en este contexto, además, que hace 2 días se anunciaron 10 despidos en parques nacionales. Los incendios que están ocurriendo, pero no solamente los de Bariloche, sino en total hoy Argentina, para combatir cualquier tipo de foco de incendio, tiene cerca de 500 brigadistas. Estos se dividen. Porque lo que hay que entender es que el primero en salir a responder a algún incendio es la propia jurisdicción. Local. Después interviene el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que ahora, también el 27 de diciembre, pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad. Que, bueno, estaba en ambiente. Estaba en ambiente. Y uno puede decir, bueno, mejor porque quedó debajo de un ministerio. Bueno, no. Porque lo que dicen es que refuerza, más que nada, un enfoque que tiene que ver solamente con el combate. Pero lo que hay que tener en cuenta, no la prevención, y no se lo entiende tampoco desde la mirada no solamente climática, sino también de suelos. Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta para entender por qué se desatan los fuegos. No hay que ir a apagarlos solamente, sino que tiene que haber todo un trabajo previo, inclusive de concientización en los mismos lugares, que sobre todo tienen mucha afluencia siempre de turistas, porque también coincide en ese sentido. Bueno, entonces, como decíamos, son 130 aproximadamente personas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y esto se complementa con 400 de parques nacionales. Bueno, hoy ninguno de ellos sabe qué va a pasar con su futuro laboral, pero cerca de 70 están combatiendo el fuego en el Parque Nacional Huapi. Es decir, están arriesgando su vida sin saber ni siquiera si están cubiertos por un seguro. Porque si vos no tenés contrato, más allá del sueldo a fin de mes, no tenés ninguna de todas las otras protecciones que la ley te da cuando tenés un empleo. Entre otras, un seguro que para alguien que está combatiendo un incendio de estas características no es algo menor, para nada. Bueno, algo paradójico que me contaron, que ahora también vamos a escuchar un poco cómo es este día a día que ellos tienen. Ellos tienen que cargar todo el día con una motosierra, además de un montón de elementos que tienen que ver con, bueno, elementos que necesitan para poder apagar el fuego, y por los que cargan 5 horas capaz en el medio de la selva, porque de los bosques, porque lo que explican es que no es solamente llegar y combatir el fuego, hay 5 horas de traslado muchas veces hasta el lugar específico donde se puede empezar a combatir el fuego. Claro. Por eso muchos están durmiendo cerca del fuego, a 1 o 2 kilómetros, porque entre levantarse a las 5 de la mañana y llegar al punto operativo desde donde los van a trasladar, es mucho mejor estar cerca.
Pero ¿qué pasa también? Para eso necesitan de los equipos operativos técnicos que les dicen para dónde está yendo el viento y entonces qué va a pasar con el fuego. Pero si hay recortes, porque también hay recortes que no tienen que ver solamente con los brigadistas, sino también con los cuadros técnicos, entonces es muy difícil. Nos decían que pusieron una carpa y tuvieron que justamente levantarla en 2 días porque el viento cambió. Claro, recordemos también que ayer nos contaba Adrián Murano cómo desde el Servicio Meteorológico Nacional están impugnando al nuevo director que puso este gobierno por considerarlo poco preparado para eso, y obviamente que se utilizan datos del Servicio Meteorológico Nacional para el control, la prevención y el combate de los incendios, porque justamente sirven para saber si va a llover o no va a llover, para dónde va a ir el viento, qué temperaturas va a ser y demás. Agus, permitime agregar algo que tengo varias coberturas de incendios forestales y lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández, entre las pocas cosas buenas que hizo, fue haber equipado con tecnología de primera al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que además tiene trabajadores especializados muy buenos. Entonces, por ejemplo, recuerdo los incendios en Corrientes, pero también el año pasado estuve en Esquel cubriéndolos. Y hay unos camioncitos que sirven para no solamente para alojar a los brigadistas, que en esto que vos decías recién, sino también con todos los panoramas de información satelital, que es clave. Ahora, cuando vos desfinanciás eso, nada, quedás totalmente entregado a la aleatoriedad del clima. Y recordemos que antes de la experiencia del gobierno del Frente de Todos, esto estaba a cargo de un ministro de Ambiente que cuando hubo un incendio en Córdoba dijo que había que rezar. Sí, ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. Del Reino Verde. Del Reino Berman, exactamente. Bueno, si les parece, vamos a ver en el tape 4 cómo es que se preparan los brigadistas y un poco cómo es este día a día, que desde acá capaz nos cuesta un poco entender si no estamos ahí. Bueno, para los que no están viendo, ahí cuentan cómo es llegar al bosque en principio y ellos dicen que siempre cargan también machetes para poder hacerse el camino, porque no deja de ser una zona inhóspita y de difícil acceso también. Y recién al mediodía suele ser justamente el horario donde se desata el fuego por el aumento de las temperaturas también. Y bueno, ahí estamos viendo entonces cómo empiezan a acercarse al fuego y recién alrededor de las 8 de la noche suelen llegar a sus hogares los que deciden volver. Ahí estábamos viendo cómo arrancan a las 5 de la mañana desde el punto operativo. Y bueno, y hablamos también con ellos para que nos cuenten un poco qué es lo que están sintiendo en este momento. Es el tape 5, es el testimonio de Ariel Dátoli, que es brigadista de Bariloche. Hasta el día de la fecha no tenemos nuestro contrato firmado. Tanto los brigadistas de incendios forestales de parques nacionales como del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 100% de los brigadistas somos contratados. Firmamos el contrato el 1 de enero y se nos termina el 31 de diciembre. Trabajar en estas condiciones, en un incendio, cuando uno vuelve y no sabe si va a tener contrato el año que viene, cuando uno vuelve del incendio y nuestro salario es tan bajo que no sabemos si podemos llegar a fin de mes. Sin embargo, al día siguiente nos levantamos y a las 5 de la mañana estamos de vuelta saliendo para combatir los incendios. Bueno, también lo que decía Ariel era que, por ejemplo, en condiciones normales ellos trabajan 7 horas, pero cuando hay un foco de incendio semejante al que se está dando ahora, ellos lo que hacen es trabajar muchas horas más que no se las pagan ni siquiera en horas extra, y que eso también les impide tener changas, que es como suelen manejarse también ante un salario que está entre 800 y 900 mil pesos, a pesar del riesgo, del alto riesgo que tienen. Y déjame contar también que no tiene que ver solamente con los cuadros operativos, sino que necesitaríamos 700 brigadistas para poder combatir todos los incendios, combatirlos y para también estar preparados antes de que ocurran.
pero hoy teníamos 500. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que no saben qué va a pasar con su contrato, pero están trabajando. Cuando vos echás a un brigadista, aunque sea de un centro operativo que no tiene incendios, en este momento Corrientes podría ser, eso no implica que vos no estás afectando lo que está ocurriendo en Bariloche, porque muchas veces, teniendo en cuenta además que tenemos una pequeña dotación de brigadistas, lo que sucede es que siempre terminan ayudándose cuando se ven sobrepasados. Claro. Está ese pedido. Entonces no es que echar a un brigadista, a 5 o a 10 de un lugar que hoy no tiene un incendio es hacer un ajuste eficaz, como dice el gobierno. Nosotros hablamos también con el Ministerio de Seguridad porque el 27, como decíamos, se publicó un decreto para pasar a la órbita del Ministerio de Seguridad. Y todo esto tiene que ver con el cambio climático también y con el negacionismo. No queda claro, la verdad, cómo van a combatir el fuego, cómo van a responder ante estas inclemencias también climáticas cuando desde el gobierno no creen que eso exista. No, está claro, y sobre todo si esto se lo pasan a un ministerio como seguridad, que sabemos que tiene otras prioridades además. Pero lo último que le importa a Bullrich es el manejo del fuego. Sí, porque además el 95% de los incendios forestales son ocasionados por las personas. Uh-huh. Entonces se requiere de un trabajo de prevención muy grande, que yo no me imagino al Ministerio de Seguridad ocupándose de los trabajos de prevención en los lugares de alto peligro de incendio. Más bien debería dedicarse a una oficina que tiene que ver con el ambiente, ¿no? De hecho, me lleva a preguntarme si no vamos a ver dentro de 3 meses o 5 o 6 un anuncio de una importante compra de equipamiento contra la lucha contra incendios, porque sabemos que Bullrich se dedicó toda su vida a eso, a ser intermediaria de la importación de elementos vinculados con la seguridad. No vendría nada mal, de todos modos. No vendría mal, pero tampoco podemos adaptar la estrategia argentina de lucha contra el fuego a los negocios de alguien. Claro. Obviamente que no, y además que el combate contra el fuego se da cuerpo a cuerpo, siempre. O sea, los medios aéreos, por ejemplo, son para apaciguar las zonas, enfriar las zonas para que puedan llegar los brigadistas. Claro. Es decir, no hay fuego que se combata con tecnología solamente, sino que es simplemente un recurso para ayudar a las personas que trabajan contra el fuego cuerpo a cuerpo, que puedan llegar lo más cerca posible. Son indispensables. Sí, absolutamente. Bueno, nuestro abrazo y acompañamiento desde acá a todos ellos por el enorme trabajo que hacen, y ojalá que el gobierno se dé cuenta rápidamente y suceda en esta situación. Es una esperanza que uno mantiene, más allá de que la realidad nos lleva a pensar que eso no va a suceder. Vamos a seguir en el hilo de la información, porque el vaciamiento también está alcanzando a todas las áreas que tienen que ver con los derechos humanos. Ayer lo estuvimos siguiendo en vivo desde la ex-ESMA y hay novedades de esa historia, Fero. Sí, bueno, la continuidad un poco de lo que vimos ayer, una situación bastante traumática en la Secretaría de Derechos Humanos, en la ex-ESMA, donde, para recordar un poquito lo que ocurrió ayer, el 31 de diciembre, mejor dicho, empezó todo este desastre, que fue el anuncio vía WhatsApp a los trabajadores de que iban a entrar en modo pasivo, los que no hubieran agarrado el retiro voluntario, y el cierre, en principio provisoriamente, del Centro Cultural Haroldo Conti. Lo que los trabajadores creen es que lo van a cerrar definitivamente, un espacio con muchísima actividad cultural dentro de la ex-ESMA. Eso fue lo que pasó ayer. Se armó una asamblea improvisada en la ex-ESMA, y a lo largo del día se fueron los trabajadores, los delegados, fueron recabando un poco de información de qué era lo que estaba concretamente ocurriendo ahí, y los primeros números, porque es un laburo que se hace de a uno así que vamos a necesitar unos días para saber la información específica, es que habría alrededor de 1.030 despidos en el Ministerio de Justicia. Esto es lo que me decían los delegados de ATE, ayer habíamos visto policías en la puerta. Tenemos una plaquita para ver, de un tuit de Hijos, para ver los policías en la puerta. Estos policías tenían la lista con los nombres de las personas que no podían entrar. Este es el tuit de Hijos, para los que nos están siguiendo por YouTube, que dice: repudiamos el accionar de la Secretaría de Derechos Humanos en la ex-ESMA impidiendo el acceso a trabajadores y trabajadoras en el marco de los despidos masivos. Lo hacen con el uso del personal policial, donde funcionó un centro clandestino y hoy existe un espacio de memoria.
y adjuntaban en este tuit la foto, ahí están los policías, bueno, en algún momento sacaban la lista de los trabajadores y, bueno, repasaban, te pedían el DNI y si estabas o no, estabas despedido, te dejaban entrar o no a la Secretaría de Derechos Humanos. Después entraron todos, hicieron una asamblea y lo que se calcula es que hay alrededor de 400 trabajadores despedidos, que les habría llegado el telegrama de despido dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. 400 trabajadores es la mitad del total, es decir, están reduciendo un 50% la planta de trabajadores. Me explicaban que hay dos cosas que pasan particularmente, no solamente la cantidad de trabajadores que están despidiendo, sino el tipo de trabajadores. Hay muchos que tienen muchísima antigüedad y en algunos casos ocupan áreas enteras, es decir, áreas que tienen 10 trabajadores despedidos que van a ser muy difíciles de reemplazar por el saber acumulado en el tiempo que tienen. Me explicaban, por ejemplo, que casi no quedan trabajadores en el Registro Único de Víctimas de Terrorismo de Estado, que se llama RUPTE. Eso funciona dentro del Archivo Nacional de la Memoria y ahí despidieron a prácticamente toda la planta de trabajadores. Lo mismo en el área de educación del CONTI, que ayer contábamos, que son los que reciben a las escuelas para contarles y para darles un poco de información sobre lo que pasó. Decía, es curioso porque la chicana de los libertarios siempre es que hay que saber cuál es el número exacto de víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Te discuten, no fueron tantos, fueron tantos otros, y después van y desarman los organismos que tratan de ajustar lo más posible esa verdad histórica. Exactamente. Ni hablar de lo de las escuelas, que claramente no es casualidad. Lo que están buscando es que las nuevas generaciones no la conozcan. Destaquemos nuevamente, Fero, que gracias al trabajo de mucha de esta gente que ahora está justamente quedando desocupada y también de los que siguen allí, el año pasado, después de muchos años de trabajo, la UNESCO reconoció a la ex-ESMA, al sitio de memoria de la ex-ESMA, como Patrimonio de la Humanidad. Sí. Hay solamente 2 sitios de memoria, es decir, sitios que fueron escenario de delitos terribles, de crímenes terribles, que están incorporados a la lista de la UNESCO, que si no, busca por otro lado, busca edificios por su valor arquitectónico, por su valor histórico y demás. Lugares naturales. Y en este caso es por lo que sucedió ahí. Y reitero una vez más, como cada vez que tengo la oportunidad de hacer, si pueden hacer la visita a la ex-ESMA, háganla, porque es realmente una enseñanza de vida que te cambia. No importa cuánto hayas leído sobre lo que sucedió allá adentro, cuántos documentales hayas visto, cuántas entrevistas de gente que estuvo adentro hayas consumido. Caminar por esos pasillos y por esos lugares te cambia la perspectiva de las cosas y es una forma también de honrar el laburo que ha hecho y que está haciendo toda la gente de derechos humanos. Entonces la invitación a ir y hacer que no se vacíe desde la sociedad lo que está tratando de vaciar el Estado. Completamente. De hecho, el sábado hay una especie de evento para poder ir. Tenemos una plaquita. Se va a llamar Una Memoria que Arde. Así es. Y va a ser el sábado en la puerta del Conti, que es Libertador 8151, a las 6 de la tarde. Convocan con velas encendidas. Convocamos a nuestra comunidad hermosa, digna, beligerante. Acompañarnos, dicen los trabajadores del Conti. Traigan sus palabras, sus acordes, sus máscaras, sus poemas, su intensidad, su malestar, su alegría. Traigan el corazón prendido fuego. Así que va a haber una reunión, un encuentro, una convocatoria, una marcha quieta, en realidad, una protesta con velas pacífica el sábado a las 4 ahí. Pero bueno, detrás de todo esto hay historias de personas también, claro, ¿no? Historias de personas muy pesadas, porque no solamente son trabajadores, sino que en muchos casos son víctimas del terrorismo de Estado. Tal es el caso de la trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos, Verónica Castelli, que nos contaba cómo arrancó la persecución hace algunos meses. Usan la palabra desvinculación. El vínculo mío con los derechos humanos ellos no lo pueden romper por más que quieran. Trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación desde septiembre del 2003, construyendo lo que fueron todas las políticas públicas de memoria, verdad y justicia. Hace unos meses, a los que tienen mi modo de contratación, empezaron a perseguirnos, es la palabra, a violentarnos terriblemente psicológicamente para que firmemos un retiro supuestamente voluntario que devolvemos
voluntario no tenía nada. Cuando llegamos a la fecha de prórroga que dieron, quedamos solamente el 30% sin firmar ese retiro. Comenzaron a decir que nos iban a despedir sin ningún tipo de derecho laboral y finalmente comenzaron a llegar telegramas, porque así de sádicos son, entre el 30 y el 31 de diciembre, así pasamos las fiestas un montón, sabiendo que si no nos llegaba el telegrama en el momento nos iba a llegar después. Agradecemos el testimonio a Canal Abierto. Verónica Castelli, te decía, tiene una historia complicada, una historia muy dura, como la de tantos argentinos y argentinas. Es hija de desaparecidos y lo contaba de esta manera. Hoy llegué, como siempre, a mi trabajo. Me impiden el acceso a la Secretaría de Derechos Humanos. No viene al caso en mi historia laboral, pero yo además soy hija de desaparecidos, por ende quiero remarcar esto: soy hija de desaparecidos y me impiden el acceso a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Perdón, voy a lagrimear quizás. Perdón. Y bueno, finalmente me acaba de llegar una comunicación por donde recibimos normalmente los recibos de sueldo, diciendo que usan la palabra desvinculación. El vínculo mío con los derechos humanos ellos no lo pueden romper por más que quieran, y dicen que me despiden por razones de fuerza mayor. Entre los despidos hay no renovaciones de contratos, y después hay algunos que recibieron el telegrama por la ley de contrato de trabajo. Eso que decía Verónica respecto de la fuerza mayor es lo que alega el gobierno amparado en un artículo de la ley de contrato de trabajo que implica darles la mitad de la indemnización, ¿no? Con lo cual también hay un atropello ahí a los derechos en tanto trabajadores. Además, ¿cuál sería la fuerza mayor en este caso? Y bueno, eso es lo que no se... ¿El déficit cero? El déficit cero, la motosierra, es lo que no se termina de entender. Hay mucho cinismo en todo esto. Claro. Muchísimo cinismo. Si no, como ejemplo, tenemos el tuit del libertario Nicolás Márquez para explicar. Y bueno, y también tenemos el de Finocchiaro, ex ministro de Educación, actual diputado de la provincia de Buenos Aires, que dijo esta barbaridad respecto de lo que está pasando. Tuiteó, mejor dicho, el presidente Milei cerró el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y empezó a poner las cosas en su lugar. Habrá que ver cuál es su lugar. Como todo aquello que financia el Estado, dijo Finocchiaro, un centro cultural debe ser plural y abierto y no la expresión de una minoría que usa el dinero de todos para su propio beneficio. El mejor ejemplo fue ese adefesio llamado Universidad de las Madres. Lo que viene es replantearse qué se debe hacer con toda la farsa que el kirchnerismo armó en torno a los derechos humanos en los que jamás creyó. O la ex ESMA se convierte en un gran espacio verde o se transforma en un museo que respete con seriedad la verdad histórica de la época más trágica de nuestro país. Dice Finocchiaro que quiere convertir la ex ESMA, que es un museo, un patrimonio universal declarado por UNESCO, en una plaza, no sé. ¿Qué será la verdad histórica para él? ¿Qué es la teoría de los dos demonios? Y sí, que consagrado, ¿no? Ahí. Pareciera que sí, pareciera que Finocchiaro no es la primera vez que Finocchiaro se expresa en este contexto. Sí, y este es el tuit de Nicolás Márquez, perdón, Nico, que escribió a partir de la información que daba el colega Fabián Wallman sobre lo que estamos diciendo de los despidos. Nicolás Márquez, libertario reconocido y antiderechos total, puso alegría. Partener de Agustín Laje, ¿no? Como para que lo ubiquemos. Partener de Agustín Laje, exactamente. Alegría, parásitos que vegetan en la ESMA ya no viven más de los pobres. Excelente empezar así el 2025. Tuiteaba Nicolás Márquez, probablemente no haya quedado sin trabajo nunca, ¿no? Sí, de Nicolás Márquez no sorprende porque es un fascista. Pero Finocchiaro formaba parte hasta hace poco, ya no sé si agarró la garrocha todavía o no, de un partido político, el PRO, que llevó muchos años quejándose o diciendo que el peronismo se había apropiado de los derechos humanos. Y acá lo que hay es un gobierno que está vaciando el Archivo Nacional de la Memoria, que está vaciando el sitio de la memoria ex ESMA, que tiene el reconocimiento de UNESCO, que hasta donde sé no es una organización K, el resto de los lugares de la memoria, de los sitios de la memoria del país. Digo, es una excelente ocasión para que esos partidos que siempre se quejan de que hay un partido que coopta la temática o la agenda de los derechos humanos, dejen muy clara su postura respecto a lo que está haciendo el gobierno, y de esa forma no va a estar solo el peronismo defendiendo los derechos humanos, con la izquierda también, por supuesto.
Los radicales, por ejemplo, que sacan tanto pecho con el juicio de las juntas y demás, ¿cómo no están defendiendo la política pero no están, de derechos humanos? No están los 24 de marzo. No, por eso, pero digo, recordemos estas cosas cuando después vengan a decir se apropiaron de los derechos humanos. No, muchachos, ustedes los dejaron tirados. Ustedes los dejaron tirados y si no fuera, porque todavía hay dirigentes del peronismo y de la izquierda que está bancando esta situación, ya en la Argentina no habría memoria, no habría verdad y no habría justicia. Podrías cruzarte Astiz en la esquina, andando en su andador, y estarían todos libres y no se sabría de esto en las escuelas, y las próximas generaciones nunca sabrían qué fue lo que realmente pasó. Y eso es responsabilidad también de los partidos políticos que después lloran que hay apropiación de los derechos humanos. Sí. Recordemos que Finocchiaro fue ministro de Educación y es docente universitario y estuvo a favor del veto a la ley de financiamiento universitario, ¿no? Y de hecho no puede volver a la universidad donde da clases porque fue declarado persona no grata. Exactamente. No es el único lugar donde está pasando esto. ATE calcula que de acá a marzo puede haber entre 40 y 55.000 nuevos despidos o cesaciones de contratos. Es una locura total. Uno de los lugares donde estuvo pasando esto también es la Defensoría del Público. ¿Te recuerdan este organismo que se creó a partir de la ley de medios, que trataba de controlar un poco, o sea, mejor dicho, de recepcionar denuncias de usuarios de los medios respecto de algunas faltas que pudiera haber, que eso lo tomó el PRO y ahora el gobierno de Javier Milei para hablar de persecución a periodistas. Ahí hace un par de semanas, después de la intervención de la Defensoría, despidieron a 90 trabajadores de un total de 140, que más o menos la cuenta me da igual que en la Secretaría de Derechos Humanos, más o menos más del 50% de los trabajadores despedidos. La interventora es Soher El Zucaria, que es una cordobesa del PRO, que fue candidata a viceintendenta de Córdoba con De Loredo. Fue diputada muchos años. Fue diputada también, exactamente. Ella, me decían ahí algunos trabajadores que de la Defensoría, no les dice despidos, se llama retiros voluntarios y pase a disponibilidad. Tenemos el testimonio de Diego Zagardía, que es delegado de ATE Capital de la Defensoría del Público, que nos cuenta un poco el panorama. La Defensoría del Público está intervenida por Soher El Zucaria, que es una dirigente del PRO muy cercana a Mauricio Macri desde agosto del año pasado. Llegó al organismo solo por la firma de las presidencias de las dos cámaras, tanto de Menem como de Villarroel, y venía a hacer una auditoría por 180 días y como no encontró ningún acto de corrupción, llevó adelante el típico manual de la nueva derecha, montar fake news, un relato para vaciar el organismo. Entonces se pasó por todos los canales amigos diciendo que en el organismo se perseguía a periodistas antikirchneristas, que había listas negras. Solo como dato para contrarrestar, en la última audiencia pública llevada adelante por el organismo, bajo la gestión de Miriam Lewin, expuso Jorge Lanata. Es más, en 12 años desde que fue creada nadie denunció haber sido perseguido. La intervención lo que está haciendo es coartar el derecho con una narrativa repleta de mentiras. De este modo, la interventora lo que hizo fue ir suspendiendo paulatinamente todas las actividades de la Defensoría para lograr así la profecía autocumplida de que es un organismo que no hace nada. Lo que me contaba Zagardía es que primero fueron por los contratados, que es lo que básicamente están haciendo en todos lados. Después intimaron a los que ya tenían edad de jubilación o estaban jubilados a dejar el laburo. Después a las plantas transitorias y por último a los plantas permanentes los empezaron a apretar, digamos, con retiros voluntarios y pases a disponibilidad. Sí. Y recorte de sueldo. Y recorte de sueldo para mucha gente también, el hecho de que te digan, mira, vas a empezar a ganar la mitad o un 40% de lo que ganabas es prácticamente una invitación a ir. A agarrar el retiro voluntario. Así es. Quieren, escuchamos brevemente a Soher El Zucaria porque básicamente refleja esta construcción de sentido común que ha intentado hacer el PRO con la Defensoría del Público desde siempre y sobre todo ahora que tiene la intervención de la Defensoría. Bueno, dos cosas, claramente. Una es, se evidencia la persecución ideológica a los periodistas. Eso es grave y por eso el PRO pone foco en ese sentido, porque valoramos muchísimo la independencia y la libertad de prensa. Y por otro lado, la fiesta del empleo público.
¿Por qué la fiesta del empleo público? Porque en un organismo que necesita una cierta cantidad de gente, con el pasar de los años se fue incrementando la dotación y la estructura orgánica a llevar a 140 empleados, muchos de ellos con licencias por cargo de mayor jerarquía que luego eran ocupados por otros empleados. Entonces, realmente se prueba no solo la persecución a periodistas que opinaban contra el kirchnerismo, que son los que eran demandados a los medios, efectivamente, con cartas, documentos, etcétera. Sí, con resoluciones impartidas desde el organismo, desde la Defensoría. Bueno, una seguidilla de falsedades que planteaba el Zucaria, sobre todo en relación con cómo operaba la Defensoría del Público con los medios. La idea de que era un instrumento de persecución a periodistas, siendo de un partido político, el PRO, que cuando tuvo que gobernar le ha disparado a periodistas, ha protegido a patotas que entraron en redacciones, ha metido presos a dueños de medios, ha echado mandado a echar otros periodistas y hecho listas negras, les ha controlado las redes sociales, es decir... No hay que olvidarse de eso, 3.000 periodistas perdieron su trabajo durante el gobierno de Mauricio Macri. Así es. Pero bueno, tienen este discurso, ¿no? Este discurso que opera sobre el sentido a partir de fake news. Ya hay 90 despedidos, quedan 50 trabajadores en la Defensoría del Público. Vamos a ver cuál es el destino de la Defensoría del Público, ¿no? Porque si en definitiva no es el destino, no es la disolución. Es un ente que responde a la bicameral, es decir, depende del Congreso de la Nación. Un ente autárquico, necesitas una ley para disolverlo, no se puede hacer por decreto, ni siquiera con las facultades extraordinarias que tiene el presidente Milei. Gracias, Fero. Tenemos información, Fer Siveira, sobre el gendarme argentino en Venezuela. Sí, y vos sabés que cuando hacías ese panorama internacional sobre los distintos frentes del gobierno argentino, la verdad que este tema me parece que Milei lo va a utilizar para perfilar a Argentina en el rol de ariete del gobierno de Donald Trump aquí en el sur, ¿no? Me parece que él busca posicionar al gobierno argentino en esa línea. Y por eso está utilizando este caso del gendarme detenido en Venezuela para generar un conflicto de alto nivel con el gobierno de Maduro, que se potencia ahora el sábado cuando reciba, mañana, a Edmundo González Urrutia, quien en su momento, cuando fueron las elecciones del 28 de julio, Milei reconoció como ganador, lo que generó el conflicto con Venezuela, rompieron relaciones los dos países. Hoy la embajada argentina está desocupada, pero con 6 opositores venezolanos dentro, manejada por Lula, por el gobierno de Brasil, y en una situación muy conflictiva. Lo del tema del gendarme detenido fue escalando. Recordemos, fue detenido el 8 de diciembre cuando intentaba ingresar a Venezuela por Colombia. Fue detenido en la frontera. Hubo muchos días que no se supo nada de él. Después sacó un comunicado el fiscal Saab, que es uno de los protagonistas, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, diciendo, bueno, que efectivamente se lo había detenido porque buscaba entrar con una excusa sentimental, fue que dijo, porque allí estaban su mujer venezolana y su hijo de 2 años, pero que en realidad escondía un plan criminal que nunca terminaron de definir, ¿no? Supuestamente está, ellos dicen, un complot de la ultraderecha. El tema de Elon Musk, últimamente, en todos los últimos discursos de Maduro, aparece. Elon Musk. Como complotando, manejando un complot con Venezuela y con distintos jugadores. Y aparece el gendarme argentino, un gendarme que trabaja en Mendoza, un destacamento en Mendoza. Y que Patricia Bullrich dice no tiene ninguna actividad política, por parte de los gendarmes lo tienen prohibido. Aparece ahí como parte de un complot supuestamente según el gobierno de Maduro. Ayer sucedieron un montón de cosas seguidas, porque primero el gobierno presentó denuncias
tanto en la Comisión Penal Internacional de La Haya como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está en Washington. Creo que tenemos algunos de los tuits de Cancillería, donde explica la placa 3, por favor, que es el comunicado de Cancillería, acá, hablando sobre la denuncia en la Corte Penal Internacional, ¿no? Ha presentado una denuncia, Corte Penal Internacional, por la detención arbitraria, desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, ocurrió el 8 de diciembre de 2024 en la República Bolivariana de Venezuela, señalando al fiscal Darek. Bueno, la cuestión es que después de estas dos denuncias y de este reclamo de prueba de vida que se hacía desde la familia del gendarme Gallo, el gobierno difundió un video muy corto, de apenas unos segundos, donde se lo ve a Gallo caminando en una prisión de Venezuela. No está identificado, acá lo pone Patricia Bullrich en un tuit que dice: la dictadura de Maduro difundió este video de nuestro gendarme, devuélvanlo ya a su patria. Se lo ve caminando con un uniforme celeste. No está identificada ni la fecha ni el lugar donde se hizo el video. Según los especialistas en Venezuela, dice que se trata del penal El Rodeo, que está ubicado en el estado de Miranda, a 46 kilómetros de Caracas, que es el destacamento oficial que tiene la Guardia Nacional Bolivariana. Ahí sería el lugar de detención de Gallo, ¿no? Bueno, también difundió algunas fotos el gobierno venezolano como prueba de vida. Raro, generalmente los gobiernos no hacen este tipo de cosas. No, la verdad que no. Sino que son más agrupaciones armadas las que dan prueba de vida sobre detenidos o secuestrados. Y después de todo esto, el gobierno termina anunciando que Milei va a recibir a Edmundo González Urrutia. Recordemos que el 10 de enero es la asunción por el nuevo mandato de Maduro y está la idea de que no se sabe qué puede llegar a ser González Urrutia. Inicia esta gira por la región, primero visitando Argentina, y se especula, podría llegar a entrar a Venezuela, es algo que no se sabe. Así que bueno. Para sumar un poco al panorama regional del que estaba hablando Nico, hace unas horas O Globo publicó que Lula no va a ir, pero va a enviar a su embajadora en Caracas a la posible asunción de Maduro. Vamos a ver qué hace el gobierno. Sí. Claramente no creo que tome una decisión en este sentido también, alejándose de la postura de Brasil. Sí, y ahí, en casos como este es donde se entiende ¿para qué funcionan los canales diplomáticos? Porque vos podés estar más o menos de acuerdo con Maduro en Venezuela o más o menos de acuerdo con Trump en Estados Unidos, con Putin en Rusia. Pero los canales diplomáticos no es para establecer vínculos con gente que te cae bien o con quien tenés algún tipo de vínculo, sino justamente para resolver situaciones concretas. Entonces, si vos, por ejemplo, reconoces a Guaidó en su momento como presidente de Venezuela y tenés como embajador de Venezuela, como sucedió ante Macri, a un representante de Guaidó y no del efectivo presidente de Venezuela, cuando tenés un problema en Venezuela, como puede ser que te detengan a un ciudadano argentino, no tenés con quién hablar. Incluso en los peores momentos, los más álgidos de la Guerra Fría, había comunicación diplomática entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y estaban a un botonazo de hacerse desaparecer mutuamente. Nadie puede pensar que había algún tipo de afinidad entre Khrushchev y Nixon. Sin embargo, el canal diplomático estaba porque había situaciones en las cuales tenían que levantar el teléfono y resolverlas. Porque si no, eso terminaba en una guerra nuclear que el mundo volaba por los aires. Entonces,
todo bien con los gestitos de Milei de reconozco a González Rivero, de no reconozco, retiro a mis diplomáticos de Venezuela porque estamos muy enojados con todo lo que hace Maduro. Pero cuando necesitas que el Estado soberano argentino actúe por un interés propio en territorio venezolano, no tenés herramientas y terminás pidiéndole a Lula que pegue el llamado por vos o recurriendo a intermediarios, como está sucediendo con este caso, que al no tener autoridad estatal por detrás, no tener inmunidad estatal por detrás, terminan generando más ruido y complicando más la situación en vez de resolverla y garantizar el regreso de un ciudadano argentino que debería ser el interés número 1, 2 y 3 de este gobierno, sea cual sea el país en el que está retenido. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Hay gente que dice, bueno, dado que no hay relaciones diplomáticas, tendrían que haber tenido mucho cuidado, incluso evaluar si se le daba el permiso al gendarme para visitar Venezuela, porque este escenario era una posibilidad, ¿no? Lo que se dio que estuvo mal pensado. Y después, quien sí tiene relaciones, por ejemplo, el ex embajador Oscar Laborde, que le hizo llegar una carta de la familia al gendarme detenido, Patricia Burrich lo denunció por traición a la patria. Así es. Que es lo que está tratando de bueno... Además, supuestamente fue por un pedido de Juan Grabois, según lo dijo Juan Grabois, ¿no? Claro. La carta la llevó Laborde a partir de un pedido de Grabois, que se representaba como abogado de una parte de la familia de Gallo. Sí, está mostrando toda la impericia del gobierno argentino, pero insisto, ahora buscan aprovecharlo para mostrarle a Estados Unidos, ¿no? A Trump, que se quieren convertir en su especie de representante aquí, ¿no? En América del Sur, y avanzar en estos que vamos a ver con qué políticas viene Trump ahora. Pero en su primer gobierno tuvo en Maduro a uno de sus principales enemigos, ¿no? Hizo muchas iniciativas. Así es. Contra Maduro, y ahora, bueno, es de imaginar que vuelva a la carga con eso, y Milei se busca anticipar, y por eso también las críticas de si recibir al mundo es una buena decisión, teniendo en cuenta que lo principal hoy es que vuelva con vida el gendarme, ¿no? Absolutamente. Nos quedan unos minutitos. ¿Tenemos datos de alquileres, Cande? Sí, tenemos un informe que sacó Inquilinos Agrupados, que lo que muestra es la realidad de muchos y muchas inquilinas de nuestro país. Es un informe que se hizo en septiembre con más de 2.500 casos que muestran que 1 de cada 4 inquilinos tuvo que mudarse en los últimos 3 meses por no poder afrontar el precio del alquiler. Pensemos que ya estamos en un país cuya una de las primeras derogaciones que hizo este gobierno fue la de la ley de alquileres, y eso efectivamente hizo subir el precio de los alquileres. Solo el 10% del total de los inquilinos está bajo las condiciones que tenía esa ley de alquileres, que recordemos que tenía un plazo de 3 años y una actualización anual. Hoy en día lo que se ve es que proliferan las actualizaciones trimestrales, incluso bimestrales, lo que hace que el precio se vaya actualizando muy seguido y haciendo que sea cada vez más difícil afrontar el gasto de justamente del alquiler. Tengo una pregunta, Cande, Sí. y perdón si te mato, pero ¿hay alguna medida estadística de las paritarias? ¿Qué periodicidad tienen de actualización? Si se cerraron más paritarias que actualizan cada 6, cada 3, cada 2. Depende mucho, viste que lo que se está viendo en el mercado laboral, sobre todo en 2024, fue mucha heterogeneidad. Claro. O sea, depende mucho del sector. Es verdad que a medida que la inflación se va amesetando, las paritarias se corren cada vez más adelante. Pero muchas veces la paritaria por ahí se hace cada 3, 4 meses, pero esas actualizaciones te van llegando en cuotas. Claro. Entonces, por más que la paritaria sea cada 4 meses, tu actualización, tu recomposición salarial va llegando cuotificada y vas perdiendo, ¿no? Obviamente mes a mes. Ni hablemos del caso de si fueron empleados públicos y obviamente perdieron en las paritarias, o si son trabajadores informales, no tienen un sindicato y por ende también perdieron, ¿no? Recordemos que el salario mínimo no llega a 300 lucas ni en marzo de este año. Pero hablemos justamente de las condiciones laborales de los inquilinos, lo tenemos acá en la placa. El 44,6% de los ingresos
totales del hogar se destina justamente al pago del alquiler y las expensas, o sea, prácticamente la mitad de los ingresos del hogar, no solo de los ingresos de la persona, sino que estamos hablando de familias que destinan la mitad de su presupuesto a pagar solo el alquiler y las expensas. No estamos contando servicios, no estamos contando transporte, no estamos contando un montón de otros gastos fijos que hacen que quede muy poco ingreso justamente para comprar lo necesario para vivir, que es básicamente comida y demás cuestiones. El otro punto que marca el informe es que, bueno, la expectativa para adelante es que casi la totalidad, o sea, casi 9 de cada 10, marca que va a tener dificultades para pagar el alquiler en lo que se viene. Mucho tiene que ver con ese proceso tan corto en la actualización, ¿no? Si vos tenés actualizaciones bimestrales, trimestrales, bueno, cada 3 meses tenés que estar viendo cómo vas a afrontar ese aumento del alquiler, y muchas veces con contratos que son más cortos. Proliferaron los contratos anuales, entonces vos no solo tenés esos aumentos trimestrales, sino que al año, bueno, vas a tener que renegociar el total del monto del alquiler, y eso produjo que, bueno, casi la mitad de los inquilinos tuvieron que reducir los gastos en alimentos o los gastos en salud. Sabemos que fue un año con muchos aumentos de la prepaga, así que muchas de las bajas de esa prepaga tiene que ver obviamente con este incremento en el costo de la vivienda. Y acá me parece importante porque también en esto de marcar cómo el gobierno siempre fomenta y profundiza esta brecha en la desigualdad de la sociedad, bueno, cómo cambia el panorama entre personas que sean propietarias o inquilinas, sí, claro, ¿no? El peso tan importante de la vivienda hace que el hecho de ser inquilino, ser inquilina, sobre todo en un centro urbano, bueno, ya te saque la mitad de tus ingresos, que ya vienen medio subiendo por escalera mientras los precios suben por ascensor. Bueno, el hecho de ser inquilino hace que tu situación sea mucho más preocupante. Lo cual, si uno lo mira desde la inversa, si uno lo quiere ver desde un punto de vista positivo, uno diría, bueno, ¿cuál es una buena forma de sacar a miles de familias de la pobreza de un golpe en la Argentina, dándoles un hogar propio? Total. Más allá de cómo después evolucionan los salarios, que es importantísimo, más allá de las condiciones laborales, un buen programa de viviendas que haga que decenas de miles de familias accedan a una vivienda propia, cambia las condiciones de vida de buena parte de la sociedad. Una sociedad en la cual, cuando uno va a las estadísticas, hoy en día en la Argentina la enorme mayoría de las familias son propietarias del lugar donde viven, pero que es un fenómeno que en el lugar donde está más densamente poblado el país, que es en el AMBA, es el contrario. Exacto. Entonces, un plan focalizado de viviendas, que no necesariamente tiene que ser en el AMBA, porque también puede ser utilizado dentro de un plan más ambicioso de expansión geográfica, de lograr que no todo pase por de relocalización el puerto, productiva. Puede ser una de las propuestas que en manos de un político, un partido político, un espacio político con vocación de ofrecerle algo distinto a la sociedad argentina, puede tener ahí un gancho interesante y algo que es realizable, porque hay experiencias de planes de vivienda muy exitosos en la Argentina y que le cambiaría la vida a muchísima gente. Sí, 2 cosas para agregar. Uno, esta última placa que hizo Juanpa en base de este informe de inquilinos agrupados, que habla justamente de la evolución de los precios de los alquileres, y esto es importante porque venimos justamente de la derogación de la ley de alquileres, que uno de los problemas que tenía es que no marcaba un piso de referencia de esos precios de los alquileres. Bueno, ¿qué es lo que pasó una vez que se derogó esta ley? Bueno, aumentaron justamente por encima de la inflación, y me parece importante remarcar esto, que es un informe realizado por esta agrupación de inquilinos agrupados, donde son los inquilinos los que responden, porque siempre tenemos información más de las consultoras o incluso de plataformas como Zonaprop, donde muchas veces uno ve un precio publicado y después cuando entras es otro precio, el real del alquiler, entonces hace que la información real sea un poco más compleja de obtener, pero sí, en el marco de lo que decías, Nico, es muy notorio que los países que lograron bajar el precio de las viviendas se hizo a partir de mínima alquileres de vivienda pública mucho más accesibles, quisieran bajar el precio de mercado. Intervención del Estado, después Totalmente. se verán las herramientas, pero está claro que es necesario y es lo que se hace en todos los países que incluso
eso los libertarios ven como serios. Vamos a ir yéndonos, 12 y 3 minutos. Viene Adrián Murano, viene Las Verdades Afiladas, después viene el primer fin de semana de este 2025 y el lunes a la vuelta de ese fin de semana, 10 de la mañana acá, nos reencontraremos con El Pase, con esta mesa de extraordinarios periodistas, con mucha información, con mucho análisis y ese plus, ese extra que estás acostumbrado a encontrar acá en El Destape. Así que tengan todos un excelente fin de semana. Gracias, compañeros, gracias a todo el maravilloso equipo que hace posible este programa todos los días y gracias a ustedes que nos eligen cada mañana para informarse y que les hagamos compañía. Que tengan un muy buen fin de semana, un lindo fin de y nos vemos el lunes. Chau, chau. El Destape.